porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo del Congreso. Ay, Marco Giorgetti. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Aquí estamos en el análisis, como todos los días, entre las 16 y las 18 horas. ¿Qué tal, Amanda? Hola, Eduardo. Tanto tiempo. Sí, sin compartir. Te alegraste cuando nos vimos, ¿viste? Por Yo también. supuesto. Dije, uy, qué bueno. No pensé que te tocaba hoy acá conmigo, pero muy bien, Sí, muy bien. Me toca hoy Bueno. compartir con vos un poco el análisis Genial. de lo que pasa. Muy Sí. poquitos días ya de las elecciones, día El de último cierres. día de cierres de campaña, ya Sí. está todo. Y mañana a las Está- 8 de la mañana... No se puede pum, decir más nada porque nada. hay que respetar también el tiempo para que la ciudadanía pueda decodificar todos los Claro, mensajes claro. que durante estos 45 Sí. días se fueron poniendo sobre la mesa y en, digamos, tranquilidad, sin acosarlo en términos discursivos, sin ningún tipo de presión, pueda ejercer uno de los mejores derechos, que es la posibilidad de elegir, ¿no? Sí, En un país sí. como la Argentina, Y ni donde... poner la nota el domingo, ¿no? Claro. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos, Marcos? Buenas tardes, Eduardo. Buenas tardes, Amanda. Hay mucho para analizar. ¿Cómo viste estas campañas en estas generales, Se, no? se ha, ¿Los se ha viste? disparado la última semana Ajá. con temas que no estaban en agenda, el tema de la inseguridad en la provincia de Buenos Pero Aires. esos fueron temas no de campaña, sino No, que aparecieron naturalmente, emergieron, digamos, el de tema algo de- que ya sí, venía ocurriendo. El tema ¿no? del Código Penal, Ah. de la baja la imputabilidad justamente para los delincuentes, es algo que se ha discutido en otros momentos también aquí en el Congreso, que ha tenido la posibilidad la oposición de plantearlos, de avanzar y que no ha podido en su momento, y que vuelven a aparecer a una semana de las elecciones generales cuando ni en las PASO ni durante todos estos meses Sí, apareció y se había puso- estado muy... A ver, se hizo bien masivo por la agresividad del hecho, pero no es que no hay hechos. No, nunca dejó de haber. Nunca dejó de haber. No, y también ¿Entendés? la discusión sobre la seguridad aparece permanentemente en Sí, las sí, sí, campañas. sí, Es un sí, tema sí. que a la política le preocupa muchísimo porque es difícil de abordar, hay multicausas, hay multiabordajes. No siempre las soluciones son las que la ciudadanía está esperando porque realmente se requiere o se espera una respuesta inmediata y también una solución que dé cuenta de un problema que es más complejo. Sí, Entonces, inmediata no va a ser, pero Obvio. tampoco tan dilatada, porque supuesto. estamos parados sobre la misma baldosa. Yo recordaba el hecho dramático y horrible como sociedad, el caso Axel Bloomberg. Sí. claro. De la marcha Axel Bloomberg, que llevó adelante su padre, a hoy estamos igual. No estamos igual porque Estamos se igual y cambiaron peor. mucho las leyes. Sí, pero... Pero justamente lo que demostró eso que vos bien decís es que la ciudadanía siente la misma indefensión, en definitiva, se modificaron y se recrudecieron mucho los procesos penales, pero eso no fue la respuesta que se esperaba, en definitiva, ¿no? Por ahí a veces, y viene muy bien este ejemplo que traes porque justamente, ¿no? Fue una movilización social muy grande, se juntaron firmas, se cambió el Código Penal, se hicieron más duras las penas, Sí. se quitaron en Se consideró definitiva... en ese momento que el gobierno de turno Sí. también apoyara esa... Pero fue, digamos, después de la una modificación Después de la legal. movilización. Bueno, Y pero después no pasó el nada. índice de Sí, sí, muy criminalidad bueno. creció. Sí, Sí, muy bueno. y las personas Creció. encerradas también, ¿no? Porque las personas en prisión Bueno, son muchísimas. Porque ahí hay un tema que tampoco está definido. Vos tenés, vos tenés que cumplir la condena, resocializarte y volvés a la calle, eso es teoría. Claro, es En la la teoría de la práctica, prisión. esta persona, este asesino, esta basura que mató a este hombre de 45 años, a 30 centímetros le pegó los disparos con una 22 y otra arma de guerra también tenía en su poder, y quien estaba haciendo de campana en la vereda, había cumplido condena. Claro. 5 años y algo. medio, me parece. Trabajando. Y como sea, vos decís, bueno, trabajaba, estaba allí. Ahora salió y empezó a delinquir. Ya había cometido un delito anterior, había intentado robar un vehículo, qué sé yo. Como no denunció la víctima, quedó... Y ahora esto. Claro. Entonces, algo pasa. Claro, Ahí- totalmente. ahí- Esas cosas que vos traes también ponen sobre la mesa la importancia de también que la ciudadanía, cuando sufre un hecho de violencia, pueda ir a denunciar, se recepcione la denuncia, se pueda investigar, porque también lo que sucede es que muchas veces uno va a ir a la comisaría, te tratan tan mal que te vas a tu casa cuando no está en Te riesgo ofrecen tu poca- vida. te Tratan bien, ofrecen dice, pocas bueno, a ver, opciones. dígame. Y empieza, pi, pi, Claro. pi, pi, pi. Bueno, muy bien. Y ahí terminó la historia.
No Por tiene eso. que terminar la historia. ¿Por qué no trae cámaras del barrio? Vaya, yo tengo que ir a buscar, a mí me acaban de robar y yo tengo que ir a buscar las cámaras de los vecinos. Sí, quiere que me ponga la gorra y el uniforme y salgo yo de Pero policía a la también ahí, calle. además porque- de la Fuerza de Seguridad, está la Fiscalía, La ¿no? Fiscalía. Porque en la provincia No. de Buenos Aires ya existe el Código Procesal Acusatorio hace por lo menos 15 años, ¿no? Y el jefe de los fiscales, ¿cómo es que lleva adelante la investigación penal para que cuando pasan estas cosas... Mirá, te no roban sucedan? vehículos, esto doy fe porque me pasó. O sea, no es que lo cuento porque me contaron. Te roban el vehículo. ¿Vos vas, tienes seguro? Sí, muy bien. ¿Contra todo riesgo? Sí, muy bien. ¿Algún herido? No. Y ahí vos sentís que terminó la historia Que te para dicen, la bueno, justicia, para todo. Y mirá qué tremendo que es porque vos decís, bueno, te robaron. Después todo lo que pasa, viene el seguro y te da un auto nuevo. Sí. Sí, entonces... Terminó ahí la historia. El delincuente, Se reemplaza, digamos. el delincuente quedó con el vehículo tuyo y sin ningún tipo de sanción. Bueno, pero- Otro inescrupuloso lo habrá comprado o lo desarmaron Claro. y compran las autopartes. La justicia hasta ahí llegó. Bueno, listo. Pero justamente eso Tomá, es lo que perdón, te que digo. aburre. Y tomá y se terminó la historia. Y vos te quedás con una impotencia, y estamos hablando de hechos que es material. Bueno, pero por Y- eso y te todo el digo, momento, ¿no? Justamente hay un ordenamiento jurídico en la Argentina que establece que son los senadores y senadoras de cada distrito, en este caso los senadores de la provincia de Buenos Aires, quienes tienen que aprobar la designación del Procurador General, Claro, igual que claro, en la claro. Nación. Hoy está en la Nación Eduardo Casal, que está interino, y en la provincia está el doctor Contegrán, que fue designado, si no mal recuerdo, en el 2018, 2017. ¿Y cuál es la persecución penal que propone para la investigación de estos hechos? Que en definitiva nunca se investigan, no se llega a una conclusión judicial y tampoco se incide así a que no vuelvan a reincidir, ¿no? Ahí, escuchando a la fiscal general de La Matanza, en este Claro. último caso, de apellido Ochoa, decía, bueno, acá está, ya está todo el trabajo de pericias, etcétera, y a partir de ahora, bueno, y van, porque hay distintos hechos, de Claro. ese robo, asesinato, con una menor de Sí. cómplice. Y Eso otra. se llama concurso. Bueno, todo eso, claro, yo no sé, pero bueno, dice, todo eso lleva apenas seguramente prisión perpetua. Sí, sí. Que son muchos años, son 30 años de cárcel, ¿no? La está prisión bien, es y es mucho poco, porque el otro tiempo. está muerto, pobre hombre. Sí, por Y la supuesto, familia las destruida, víctimas sin duda ¿viste? tienen Y fue con toda la derecho a intención de reclamar llevar todo. adelante, ya le había dado el dinero, 10.000 pesos se llevaba, 10.000 pesos, mirá. Buah. Vamos a cambiar Muy de tema, indignante. vamos a otra, tremendo, y que quien tenga que actuar actúe como corresponde. Vamos ahora a un tema que tiene que ver con el alivio fiscal, todo lo que tiene que ver, estoy despeinado hoy, ¿viste? Y se abrieron las ventanas. Bueno, alivio fiscal, vamos, tiene que ver, mire, esto dijo el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa, en relación al alivio. Para nuestros comercios, nuestras pequeñas y medianas empresas, representa una condonación de deuda impositiva. Para los monotributistas volver a estar en cero sin tener que correr atrás de la deuda, y para nuestros clubes de barrio representa volver a estar en cero frente al Estado. Tiene que ver con las deudas impositivas acumuladas durante pandemia, durante la cuarentena, donde no se pudo facturar, donde no tuviste actividad directamente, acumulaste deuda. Muchos dicen, bueno, mira, pago a mis proveedores y no pago impuestos, pago el alquiler y no pago impuestos, pago a los sueldos y un poco el ATP y otro poco, y con esto fueron solucionando el tema. Pero en detalle, contanos vos, Amanda, a ver. Sí, sin duda, Eduardo, esta es una ley que se aprobó muy rápidamente. Recordemos que en la última sesión de la Cámara de Diputados, que fue el 28 de octubre, esa sesión tan larga, se aprobó el alivio fiscal, esta propuesta del presidente de la Cámara. Acá tenemos un poco los puntos fundamentales. Lo interesante es que al día siguiente, sin que hayan pasado los 7 días reglamentarios, la decisión de todos los senadores de la Nación fue incorporarlo en el debate en el recinto y darle inmediata aprobación, porque entendían que era algo muy importante y que había que darle respuesta rápida. ¿Qué dice en definitiva? Bueno, lo que busca es favorecer a la mayoría de los contribuyentes, más efectivamente con la menor posibilidad de costo fiscal para el Estado Nacional, porque bueno, lo que se hace es condonar deudas de hasta 100.000 pesos para organizaciones, para pequeños contribuyentes, y así aliviar un poco el efecto de la pandemia, Claro, ¿no? Lo que vos decías. sí. Mucha gente se endeudó, mucha gente tuvo que elegir entre qué pagar. Por y supuesto que sobrevivir. acá debe haber alguien que, si
hizo el pillo, pudiendo pagar no pagó, dice ganó tiempo. Sí, es inevitable, no, Sí. es evitable, tal vez hay que hacer, tratar de sí, es cruzar difícil información, eso, ¿no? pero también Pero- pensemos que es para deudas de hasta 100.000 pesos, Sí. que son en general pequeñas Sí. deudas de quienes, bueno, estaban medio con la soga al Sí, cuello. por eso dice micro, pequeña y mediana empresa, ¿no? Y Exactamente, para aquellos monotributistas, pequeños etcétera. contribuyentes que, bueno, no pudieron afrontar el pago de los impuestos en ese sentido y también se le acumularon algunas cargas. Alcanza también entidades sin fines de lucro, también a esas pequeñas empresas, porque pensemos, por ejemplo, un kiosco es una micropyme, una mini pyme, en definitiva se acumulan de esta manera las deudas. A partir de hoy que se publicó el boletín oficial, esto ya está funcionando, ¿no? Que también es importante, y se retrotrae todo el valor también del aporte, además de esta posibilidad de condonar las deudas, al mes de agosto de este año, que también facilita el proceso en pago Que es en cuando cuotas. ya comenzaste a reactivar la actividad también, ¿no? Empezaste a reactivar y de esa manera. Y en este mismo proyecto tenés el tema ayudar a aquellos que sí cumplieron. O Exactamente. premiarlos. Eso fue uno de los puntos que se incorporó a partir Ajá. también de un debate grande que se viene dando en la Cámara de Diputados, que lo impulsa fuertemente la oposición, frente a las moratorias, ¿no? Proyecto, dije, ley ya, ¿no? Claro, está ya es una promulgada, ley así que ya promulgada, está bien, exactamente. sí, sí. Pero como bien decíamos, tiene que ver con esto, con un año, con la amnistía fiscal, alcanza las deudas, como decíamos, inferiores a 100.000 pesos, vencidas hasta el 31 de agosto, en esto que vos bien decías, Eduardo, de pensar que a partir de allí empieza un poco la reactivación. Incluye además deudas tributarias, aduaneras y de la seguridad social. Pensemos que muchos de estos pequeños contribuyentes o de organizaciones sin fines de lucro, piensa una fundación, por ahí tuvo que importar alguna maquinaria o comprar No, o algún producto. tiene, a ver, empleados que el ATP te daba parte del sueldo, pero el aporte vos lo tenías que hacer igual. Claro. Entonces, al no hacer el aporte, te atrasás y terminás perjudicando a tu empleado. Exacto. Entonces, de esta manera, bueno, encontrás ahí el equilibrio. Y Está lo que bien. también hicieron fue evaluar el impacto fiscal, ¿no? Porque esto lo respalda el Ejecutivo Nacional, la FIP. Y hay que decir que la velocidad que ha tenido el Congreso también ha sido correspondida con la velocidad del Ejecutivo, distinto a otras leyes parecidas, que recordemos que la demora en la reglamentación terminó generando retroactivos muy fuertes que después tuvo que corregir el Congreso. Entonces es muy importante que Me acuerdo, la verdad, el retroactivo enero. Exacto, y era que había todo el sido una tema. polémica, porque Sí, se claro. había acumulado... Ganancias se terminaba, era eso, ¿no? Tema de ganancias o era. no sé si no era la moratoria... O alguna moratoria. Bueno, no importa, Sí. pero era algo que generó, porque decís, pero ¿cómo? Me diste y ahora me lo sacás. Exacto. Sí, Pero bueno. claro. Y por eso- esta velocidad es muy importante que se haya resuelto tan rápido en el Congreso, pero también rápido a la hora del Ejecutivo de promulgarla. También beneficiarios son las entidades sin fines de lucro, el Sistema Nacional de Bomberos Voluntarios. Recordemos que hubo varias leyes que garantizaron la posibilidad de que los bomberos voluntarios puedan, bueno, eximirse de ganancias por un lado y por otro lado también el reconocimiento de sus tareas. Así que es una forma, en definitiva, de garantizarle a las entidades sin fines de lucro, a los pequeños contribuyentes, esta definición de aliviarles la carga fiscal y además aquellas demoras en los ART, por ejemplo, en la seguridad social, puede también abonarse en cuotas, hasta 36 cuotas, que es un montón, pensando que una deuda de más o menos un poco más de 100.000 pesos puede luego prorratearse a lo largo de 2 o 3 años. Así que también tiene esa dimensión para aquellos que tienen una deuda mayor. Y esto que tenía que ver, bueno, estos son algunos de los datos que sostienen la importancia de este proyecto de ley que hoy ya está aprobado y ya está ratificado por el decreto reglamentario que lo puso en vigencia. Las entidades sin fines de lucro con deudas líquidas y exigibles ante la FIP son cerca de 45.000, un esfuerzo fiscal que representa 15.000 millones de pesos, que tiene que ver específicamente con, bueno, no es una incidencia muy grande para la FIP, pero sí para cada una de estas 45.000 Claro, organizaciones. perdón simbólico porque es algo que vos no recibiste. Claro. O sea, yo no es que te devuelvo, ni dejo de percibir, en definitiva. No lo cobré, no lo voy a cobrar. Exactamente. Se trata de eso. No sí. es que vos te devuelven la plata para que lo puedas abonar, Exacto. sino que te Sí, sí, tachan sí. la deuda, en definitiva. También la Qué lindo aplicación... eso, ¿no? Qué lindo, sí, ¿no? Que haya Tenés deuda y un decís, liquid paper. Bueno, pero bueno, este tachada. es un caso muy particular y
hay que entender. Fue por unanimidad la votación. Sí. Las dos En ambas- cámaras. en ambas sí. cámaras. Claro, las dos cámaras. Muy Sí, bien. es una percepción también de los diputados y senadores de entender que este proceso de aislamiento, el proceso de crisis económica que se sostuvo fuertemente a raíz del impacto de la pandemia, bueno, el fisco tiene que dar la posibilidad también a cada uno de los que tiene que salir adelante a empezar a trabajar nuevamente, de no sentir el cargo, el peso de las deudas, ¿no? Lo que te decía, son deudas que alcanzan, que vencieron entre agosto del 2020 y el 31 de agosto de este año. ¿Esto por qué? Se suma a otra situación que también el año pasado se había definido por una resolución de dar cierta moratoria a aquellos que tenían deudas también de los pequeños contribuyentes. Es la continuidad de una política un año después, como es algo fiscal, tiene que pasar sí o sí por el Congreso. Las deudas corrientes, pospandemia, de las pymes ascienden alrededor de 290.000 millones de pesos, y la primera cuota se va a pagar, bueno, ahora se empezó a pagar en noviembre, ¿no? Con esta idea de una extensión en el plazo, una extensión en el tiempo, para que el impacto de la deuda no sea tan grande de todos aquellos que no puedan, bueno, ver condonada su Y deuda. con la depreciación del peso, menos Ganaste, todavía. Y sí, ganaste sí. más. O sea que ahí Aquel está. que está incluido en esta situación y le llegó hasta ahora la deuda y tiene la posibilidad de hacer una moratoria, Es un momento, claro, para... Claro, y sí. Entonces, Bueno, justamente otro de los puntos fundamentales tiene que ver con esta premiación, en definitiva, a los que no sean deudores, condonándoles también la posibilidad de pagar las 12 cuotas, se le condonan 2 de las cuotas y de esa manera se garantiza también algo que es un cambio de paradigma, podríamos decir, como vos marcabas, Eduardo, que es justamente que aquellos que sí son responsables y pueden y garantizan el pago mensual de las cuotas de los aportes patronales o de los impuestos que tienen que pagar ante la AFIP, bueno, de alguna manera se vean beneficiados también, devolviéndoles o condonándoles 2 de las cuotas para que puedan así tener algún tipo de beneficio, en definitiva, y premiar Bueno. a quien sí cumple. está muy bien. Bueno, ahí estamos entonces a recibir el beneficio. Vamos a la provincia de Corrientes. Diputado Jorge Vara, buenas tardes. ¿Cómo le va? ¿Qué dice? ¿Me escucha, diputado? Sí, no lo escucho, Ah. no lo escucho bien porque estoy Con algún mala delay, señal. me parece, ¿no? Bueno. Si me puede dar un minuto y, Bueno, ¿cómo no? mejoro la señal. Bueno, lo acomodan un poquito y con mucho gusto entonces. Perfecto. Bueno, ahí está. ¿Ahora sí? Ahora me escucha, lo van a acomodar un poquito. Bueno, acá está el tema de la ley ovina, por ejemplo, en Corrientes, ¿no? Como en otras zonas de la Argentina, pero fue bienvenida porque son productores. A ver, estamos hablando de ganado, obviamente ovino, pero también llamas, Sí. donde necesitaban promocionar lo que se produce para tratar de tener en el mercado local un poco Y más de incentivo, como para mostrarlo. Son provincias que quizás no tienen tanto beneficio en la tierra con la agricultura que predomina en La Pampa. Entonces con el ganado tienen Con que, el ganado, claro, zonas más áridas con este tipo de animales, Claro. equilibran un poco, Y además- tanto la Puna como la Patagonia, que es más árida, con este tipo de animales que son de esa Sí. zona, Sí. compensan un Y poco. además son productos de exportación, esa Claro. es también la dimensión, ¿no? Hay mucho requerimiento, no solo de las carnes, sino también de las pieles de estos animales que son exportadas principalmente a Europa. Hay que tener en cuenta que lo que se busca hacer es multiplicar la capacidad productiva, ¿no? El régimen había vencido en abril de este año y Con venía del 2003. un aporte que era, Irrisorio. creo que multiplicado por 5 Sí, o sí. más. Había lo que- que le están Había dando quedado un ahora. poco viejo. Quedó muy claro. Entonces, bueno, ahora y creo actualizar. que yo recuerdo el debate, se había abierto un mercado muy importante en otros países de la región que empezaron a competir un poco con Argentina, Uruguay y Brasil. O sea, en relación a los clientes. del Sí, mundo. en relación a lo que manda el mundo, Claro, claro. como pasa con el porcino, Sí. que también Argentina está intentó Y lo fuertemente que pasó este último con año. la carne, que ya lo Exacto. teníamos, lo perdimos mucho, porque, o por lo menos tuviste ahí un signo de interrogación, es decir, no permitirte exportar. Sí, Entonces, sí. esas cosas, viste. Tiene que ver con las políticas Sí. económicas macro y micro,
cambió, pero este régimen, como había vencido y venía, como bien decías vos, muy desactualizado, porque era una forma de promover en aquel momento que no había exportación ovina todavía, porque bueno, eran otros tiempos, ¿no? Fue cambiando la demanda. Lo que se busca con esto es, además, incentivar no solamente la producción, sino que la exportación no sea de ganado en pie, ¿no? Sino que sea con valor agregado. Exacto, Por eso sí. se generan también incentivos fiscales, no solamente para el proceso de exportación, sino para el agregado de Y después valor. llegamos siempre a que el sector privado necesita previsibilidad como para poder invertir y seguir, ¿viste? Porque si no vamos a volver a tiempos que, por ejemplo, Benetton tenía campos, el ganado, la lana, mandaba todo a Europa. Allá se confeccionaba, se ponía en la marca y volvía a la Argentina, nosotros la comprábamos. Con otro precio. No, como algo que venía de afuera. Sí, pero con está todo acá. Bueno, pero eso no es culpa de ellos, es culpa nuestra, que vos dejás que eso pase y no le agregás valor vos y lo decís, lo vendo y listo. Sí, no. A ver si tengo al diputado Vara, ahora nos escuchamos. Diputado, buenas tardes. Bien, buenas tardes. Ahora se sí, ¿qué cambió de tal? locación. Gracias por atendernos, muy amable, muchísimas gracias. Bueno, en principio estábamos ya con el tema, la ley ovina, que es importante de acuerdo a cada una de las regiones que son productoras de la Argentina. Bienvenida sea, ¿no? Esta ley, Jorge. Sí, efectivamente, como aclaré cuando intervino en el recinto, nosotros teníamos algún otro proyecto con algunos elementos que podrían haber sido mejoradores de la actual ley, pero y no significaba que para el Estado le significaba mayores recursos, podría haber sido mejorada, pero aún así nosotros apoyamos el proyecto desde ese principio y que fundamentalmente es mejor tener una ley de promoción del sector ovino que no tenerlo. Es una ley sobre todo muy ventajosa para la región patagónica, además que hemos dejado claro, más allá que nosotros no sea en nuestra región, no pasa por ahí, sino que realmente la región patagónica no tiene tantas alternativas productivas, por lo menos, perdón, desde el punto de vista productivo, después tiene petróleo, gas, que no es poco, y tiene una fenomenal. No, pero nos referimos a esto y lo entiendo perfectamente. Hablamos de producción para el mercado interno y también para el mundo, Vara. Sí, el mercado de la lana, sobre todo, es un mercado netamente de exportación. La producción de lana argentina es muy dominante el mercado externo, así que tiene mucha influencia sobre la exportación. Yo también, que un tema que lo manifesté en el recinto el día de la sesión, Argentina debería tener una estrategia nacional de orientación hacia la carne ovina. Argentina tiene una muy fuerte demanda de carne ovina y lamentablemente no siempre la podemos satisfacer. La producción argentina está muy orientada a la lana y a nuestro entender, y yo pertenezco a una provincia ovinicultora también, toda la zona centro-sur nuestra es una zona importante desde el punto de vista ovino y creo que tenemos que transformar la producción de carne una buena parte. Esto no quiere decir dejar la lana, para nada, no es el planteo, sino que promocionar para la producción de carne. Tenemos una demanda permanente de carne de ovino que no la podemos satisfacer. Sobre todo de países del norte de África, Israel, Unión Europea, sobre todo en los países que se han ido retirando de la actividad de producción de ovino. Brasil también es un gran mercado, un potencial gran mercado para carne ovino argentina. Diputado, ¿cómo está? Amanda Alma lo saluda desde el estudio. Y siguiendo ese razonamiento que usted estaba justamente poniendo sobre la mesa, preguntarle si este nuevo régimen que se aprobó, si este nuevo paradigma que se construye puede permitir o tender a ese cambio de mirada, ¿no? Que no sea solo la lana, que se pueda fortalecer también la producción de carne. Si la necesidad de un nuevo régimen, en definitiva, puede, no digo inmediatamente, Sí, ¿no? Pero propender a eso. Justamente... Perdón, ahí el final no lo escuché bien. No, sí, si la ley en definitiva puede propender o puede estimular ese cambio de paradigma que usted bien planteaba, ¿no? Así como hoy está esa normativa aprobada.
Sí, sí, el hecho que es una ley que además, entre otras cosas, contempla recursos, debe ser una herramienta útil a la definición de políticas públicas. Entonces, si nosotros cubrimos ese objetivo, pasaríamos a, de alguna manera, tener una herramienta para poder ir hacia esa orientación. Es decir, lo que pasa es que eso en la ley no estaba explicitado. No estaba netamente expresado, pero no quiere decir que no puedan hacérselo. Es decir, con esta ley, con esta herramienta, el Ejecutivo no estaría alterando el espíritu de la misma si se orienta en ese sentido. Digo, de la transformación de la producción parcial, digo, porque... Ahí tiene problemas de conexión, me parece. Sí, ahí quedó, Sí. ahí está. Ahí No, volvió. pero ahí lo retomamos. ¿Qué decías, Marcos? Diputado, ¿cómo le va? Marco Giorgetti lo saluda. Preguntarle también por una de las últimas sanciones de la Cámara de Diputados, etiquetado frontal. Hubo una polémica o si se quiere, una interpretación cruzada con el tema de yerba mate, si iba a afectar o no. Usted es obviamente una provincia muy interesada en la producción de yerba. ¿Cómo quedó esa cuestión? ¿Qué interpretación final hacen de esa parte del debate? La ley no está clara lo que aprobamos, no está clara la interpretación. En cuanto a si la yerba mate debe tener un rótulo que diga no conveniente para niños. Teniendo en cuenta que es un producto natural, si uno va al anexo puede encontrar algo para decir que no debería. Pero si vemos la ley como está redactada antes de ir al anexo, podría interpretarse que sí. En síntesis, cuando ocurre eso y no está suficientemente claro, genera algún tipo de preocupación. Usted calcule que los chicos nuestros, en nuestras regiones, sobre todo muy vinculadas a la actividad yerbatera, aunque no sea productora, me estoy refiriendo a toda la región mesopotámica, Chaco, Formosa y el sur también, el sur del país, que es muy yerbatero, es decir, se ha acostumbrado mucho al cocido con leche, porque los chicos desayunan cocido con leche. Que uno dice que eso es no conveniente para los chicos, podría limitar en algo eso. Hay dos maneras de interpretarlo, que es fundamental que en la reglamentación de la ley el Ejecutivo y la autoridad de ejecución, que el Ministerio de Salud particularmente, lo termine de dejar aclarado. Y hay compromisos en ese sentido, pero a nosotros nos hubiera gustado de que la ley... Ahora, si usted extrae mateína, que sería lo mismo de otra cosa, le voy a aclarar. La cafeína, la mateína, la teína no existe, solamente existe la cafeína. El té y la hierba pueden tener distintos componentes químicos, pero prácticamente en realidad lo que existe es la cafeína. Usted le agregue eso, como por ejemplo se le agrega a las bebidas energizantes, que se le agrega cafeína. En mayores concentraciones con la hierba lo puede hacer, usted puede extraer y buscar concentrados que tengan un mayor efecto estimulante que tiene el mate cocido con leche. Bueno, eso sí, porque usted le está agregando, pero no si el producto natural usted lo está consumiendo como se lo dio la naturaleza, como lo consumían los guaraníes en su época y lo consumían los granaderos cuando cruzaron los Andes, que llevaron muchas hierbas porque era clave para las contingencias de aquella época. Es un elemento muy antiguo en Argentina y no pensar que es solo caro a las provincias que las producen, que son Misiones y Corrientes, ¿no? Ahora, yo le hago una pregunta, Jorge, perdón que lo interrumpo. Digo, cuando ustedes exportan, que se exporta mucho a Siria, por ejemplo, yerba, que son los mayores consumidores de yerba en el mundo, tengo entendido, ¿no piden reglamentación para exportar para el mercado exterior? ¿No hay algún etiquetado en particular o no especifican nada? No. Ahí viene el tema. No hay. Esto es un tema interno. Además, no podríamos nosotros legislar sobre el etiquetado en países vecinos. Hay cuestiones con los países de Mercosur, contra otros países, pero con países vecinos tenemos una normativa de etiquetado para Mercosur y esta contradice el etiquetado para Mercosur. ¿Y cuál es la cuestión? A usted a Siria
no exporta paquete de hierba. A Siria exporta de hierba a granel. En bolsas o en que van big bag, que van en container y que después se etiqueta en Siria. Se fracciona allá. Está claro. Claro, se envasa y se etiqueta en Siria. Y con etiquetas Siria en idioma árabe. Ya no es el caso, pero ¿qué pasa? A Chile, por ejemplo, se exporta un paquete argentino, o sea, se exporta con paquete argentino, pero no es necesario que vaya con el mismo paquete. Las empresas grandes lo que van a hacer es etiquetar, van a hacer encargar a quienes fabrican los envases con otro etiquetado y solucionar el problema. El problema tienen las pymes del Mercosur. Ellos ya tienen normalizada su etiqueta para Mercosur, que puede ser vendido en Argentina, en Brasil, en Paraguay, en Uruguay. Y Chile acepta inclusive el etiquetado. Sí. Claro, porque tienen que hacer un packaging especial, no es que le ponen el octógono arriba. Tiene que ser un packaging especial, no es que el octógono se pega como una calcomanía. No, tiene que ser especial, claro, impreso. No problema con Chile. No problema con Siria porque acá no salen más. Claro. Está bien. Entonces. No, y en relación a eso, también preguntarle por la última sesión, diputado, porque bueno, el debate fue muy interesante, de etiquetado frontal, finalmente se aprobó la ley, se puso sobre la mesa esta discusión, sin duda, se advirtió que no tenía que ver específicamente con que los paquetes de yerba vayan a tener el octógono negro, pero sí hubo, bueno, otra serie de discusiones, ¿no? También quería preguntarle en torno, hoy se aprobó, obviamente se publicó el alivio fiscal, hace un ratito hacíamos el repaso de la normativa, hubo otros proyectos que también se aprobaron en ese sentido en la sesión. ¿Cómo va viendo también la actividad parlamentaria con estos proyectos que se aprobaron y los que faltan, como por ejemplo el presupuesto, que sin duda ya, bueno, llevamos casi 2 meses en estos días, el lunes van a cumplir 2 meses del ingreso del presupuesto y el debate todavía no se pudo profundizar? Sí, en general, si se refieren a los proyectos de la última sesión, porque no le escuché bien, si yo no estoy con buena señal, me salió medio entrecortado, pero referido a los proyectos de la sesión, todos fueron consensuados y fueron proyectos que no presentaron mayores. Sí tuvimos algunas abstenciones y hubieron algunas abstenciones, pero no... En general fueron bastante acordados, o sea que no presentábamos mayores inconvenientes, diferencias. Inclusive el tema de etiquetado, ahí sí hubo, si considero dentro del interbloque, algunos votos en oposición y abstenciones, pero en general el bloque radical predominantemente, si yo me refiero a mi bloque, venía apoyando eso y pedía que se apoye. Inclusive la sesión que no se realizó por falta de quórum, tampoco nosotros era por los temas a tratar. Los 4 puntos que había pedido el presidente del bloque oficialista, nosotros no teníamos objeciones con los temas a tratar, sí con la metodología, el llamado bla bla, es otra cosa. Pero yo creo que fue una muy buena sesión y se trataron temas como por ejemplo inclusive entrada y salida de tropas de Argentina para poder participar de los ejercicios, un tema que lo veníamos reclamando también nosotros. Queríamos sesión para sacar... Venían demorados. Yo particularmente creo que se podría haber hecho lo mismo. Yo creo que lo mismo Argentina hubiera podido participar del UNITA porque ya hay antecedentes, simplemente con un decreto del presidente, además si ya tenía media sanción del Senado, etcétera, etcétera. Pero en general no... Sinceramente ninguna de las leyes de tratado yo tengo para manifestarle alguna objeción. No podría estar representando la objeción porque no las tuve. Y en esta sí tuvimos una disidencia y me tocó a mí manifestar la disidencia en el recinto y por eso se lo estoy expresando, pero tampoco nos llevó a no votar la ley. Votamos nuestro espacio por amplia mayoría. Cuénteme, Jorge, estamos ya terminando el año, comenzamos con la recepción de turistas dentro de la Argentina, de provincia a provincia, pero también turistas que vienen de la región, que vienen del mundo a conocer nuestro país, a visitarlo. ¿Corrientes está dentro de ese circuito de turismo receptivo? Sí.
Sí, sí. Está perfectamente habilitado para turismo receptivo y el Ministerio de Turismo acá de la provincia vino trabajando ya bastante en la cuestión, sobre todo en la oferta turística de recursos naturales vinculados a la naturaleza que tiene nuestra provincia. Está un poquito, el Iberá está full, claro, el Iberá está full, con reservas ya tomadas con un mes de anticipación, pero la pesca todavía no se estaba activando mucho, las actividades de pesca deportiva, que desde el punto de vista turístico no tiene tanta publicidad, pero más importante en cuanto al volumen que usualmente maneja. Y debe ser durante todo el año, depende del pescador y lo que necesite, ¿no? Qué tipo de presa vaya a buscar. Salvo la veda, ¿no? Salvo algún periodo de veda, que son sobre el fin de año, entre diciembre y enero, bueno, el periodo de veda, claro. Después se puede pescar todo el año y hay mucha demanda. Eso sí no fue tan activada porque fundamentalmente la pesca se considera de nulo riesgo en salir al río a pescar. El problema es que los pescadores hacen juntadas muy grandes, generalmente fuera de los horarios de pesca, por ejemplo, el que no pesca de noche, etcétera, etcétera. Y esas reuniones de pescadores en un momento estaban con limitaciones, pero en este momento no tampoco. O sea, prácticamente está... Y diputado, ¿no afecta? Saltó, cuando arranca la actividad turística, salta mucho más fuerte el Iberá que la actividad de pesca deportiva, a pesar de que es más importante el Iberá en cuanto a atractivo y cantidad de turistas, movimiento de recursos, etc. Y diputado, ¿no afectó en nada el tema de la altura del Paraná, la bajante del Paraná en esta cuestión de la pesca deportiva? Porque ha sido un año muy difícil. Es más, pero para la pesca no complica mucho. Complica para el futuro la pesca. Complica para el futuro la pesca porque está comprometiendo el recurso. El recurso pese, ¿no? Nosotros necesitamos alteración de bajante y suba. Bajante y suba sería más largo explicar el ciclo biológico de los peces, pero es muy larga la bajante. Vamos a completar 3 años y va a afectar la población de peces en el río. Pero cuando hay bajante, generalmente puede tener algunos pescaderos de mayor cantidad, por eso se está controlando más. Es más fácil inclusive capturarlo, sobre todo con redes, que no estamos hablando de una pesca deportiva, una pesca comercial. Claro. Eso es más grave. No es que haya disminuido mayormente la pesca. Yo creo que va a comprometer el futuro. Hay un tema más que le quería consultar porque en la reunión del G20 y en la reunión de cambio climático el presidente de la Nación advirtió la necesidad de profundizar y modificar la ley de bosques, principalmente para agudizar las penas, ¿no?, a quienes, talen, devasten o afecten los bosques nativos. Corrientes es una de las provincias que tiene un gran territorio de bosques nativos también, más hacia el norte todavía más, Chaco, Formosa, pero Corrientes forma parte del área, digamos, de bosques nativos en la Argentina. Preguntarle cómo está el resguardo y también el proceso de reforestación de los bosques nativos. Desde su bloque, la diputada Austin advirtió que en el presupuesto se ha bajado la cantidad de recursos que establece la ley del 2006, que es menos lo que se está aportando este año, pero es una preocupación, ¿no?, el medio ambiente en este tiempo, y consultarlo sobre este tema en su provincia. Sí, Corrientes tiene 700.000 hectáreas de bosque nativo sobre una superficie de 8 millones y pico de hectáreas, casi 9, menos del 10%, ¿no? No es tan importante como Misiones, ni tampoco tan importante como Chaco, Formosa, toda la parte boscosa del Gran Chaco argentino. Eso es cierto. De todas maneras, es importante, sobre todo en Pucho del Río, en alguna zona. Está perfectamente cuidado acá. El nivel si usted analiza el informe de Greenpeace, cuando habla de que la ley no se cumplió, de que la ley Bonazo no fue cumplida, la ley de bosque nativo, eso es cierto, pero no en el caso de nuestra provincia. Nosotros acá, por lo menos los 10 años que me tocó estar vinculado a la autoridad de aplicación, eso depende de la Dirección de Recursos Forestales de la provincia, a la cual dependía el ministerio que yo
en el cual estuve hasta diciembre del 2019, que fui allá a la Cámara con usted. Sí, como diputado. 10 años ministro y no... nosotros no autorizamos más de 4.000 hectáreas en todo ese periodo, que representaba menos del 1% de la superficie de bosque que tenemos en 10 años, cuando se supone que la renovación de bosques es aproximadamente el 2% por año. Quiere decir que en 10 años podríamos haber autorizado tal vez hasta un 20% de la superficie, que eso representaba alrededor de 140.000 hectáreas, y autorizamos 3.000 hectáreas, o 3.500 hectáreas. Se ha cuidado mucho en Corrientes, como también reconozco ha cuidado Misiones. Yo le tengo que dar un ejemplo, no quiero hablar del resto de las provincias, pero la provincia de Misiones ha sido muy cumplidora en esto. Por eso me parece que tiene razón el gobernador cuando está expresando algunas quejas respecto de los recursos y los fondos que se destinan para el cuidado de bosque nativo, de los programas de conservación. Y eso, los recursos que efectivamente se vienen dando significa, no sé si llegan al 5% o 10% de lo que dice la ley. Diputado Vara, gracias por su tiempo. Creo que debería cumplirse con la ley. Claro, sí, exacto, es cierto eso que dice. Sí. Debería cumplirse con la ley. Entiendo. Y debería cumplirse con los controles de las provincias que no han sido tan cuidadosos. Gracias por este tiempo, Jorge. Buenas tardes. Bueno. Muchas gracias. No. Hasta luego. Y ahí debe tener también el tema de humedales, ¿no? Sí. Todo lo que es cuando medio ambiente, etcétera. Bueno, vamos a un tema bien importante. Yo le digo por qué es importante. Estamos ya en la previa a las elecciones generales del próximo domingo 14. Ustedes saben en qué situación estamos, unos y otros, oficialistas, opositores, todos con la mirada, con una lupa, siempre me gusta usar este escritorio, así grande como este escritorio, puesta sobre la política. Cualquier ciudadano está atento a eso. A partir del lunes, bueno, a ver muchachos, se terminó el crédito. A ver qué van a hacer, porque la Argentina está en rojo, está quebrada, le debemos mucho dinero a todo el mundo, el Fondo Monetario está atento a ver qué hacemos, no el hecho de poder esperarnos, sino en el cómo vos vas a crecer para después pagar. Por ejemplo, entre tantas cosas. Desde la Cámara, el presidente de la Cámara, Sergio Massa, dice, los vamos a convocar. Acá hay que convocar a todos, obviamente el oficialismo, que ya iba a tener todo un tema dentro del oficialismo, a la oposición y también a las distintas fuerzas, a los actores de la sociedad, empresarios, sindicatos, educadores, todo, porque el tema es tan delicado en Argentina que tenés que sentar a una mesa a todos. Y ahí primero los tenés que sentar. ¿Por qué? Porque muchos te dicen, bueno, ¿para qué? Para la foto no. Yo me acuerdo de la mesa del hambre, para la foto no. Entonces ya va a ser un tema a tratar, convocar y que vayan. Y a partir de allí, cada uno de los puntos que ahora vamos a ver con Amanda, tienen que ver con hechos que difícilmente cualquiera de nosotros se puede negar. Son 10 puntos, políticas de Estado a 20 años, que difícilmente, pero es difícil de entender hoy mismo, que incluso el oficialismo diga, sí, me interesa ese punto porque yo voy para... No, va para el otro lado. Pero ahí están. ¿Los vemos, Amanda? Dale. Sí, vamos a repasar uno por uno porque, a ver, vamos con la primera de las placas. Ahí está. Justamente, esto tiene que ver con estas propuestas que fueron presentadas hace 2 semanas atrás aproximadamente por el presidente de la Cámara para discutirlas a partir del 15 de noviembre. Construir sin duda un sistema educativo del siglo XXI, comprensión de esta realidad, de esta era digital y que también está obligada a tener una mirada a largo plazo de la Argentina. ¿Quién se puede negar a eso? Vamos viendo uno por uno. ¿Quién se puede negar a eso? Primer Nadie. punto a discutir, educación. Educación, pero ¿quién se puede negar? Nadie. Ahora, en el mientras tanto te van a decir, muy bien, ese es el objetivo a cumplir, por eso de Estado. Pero hoy pasa esto, y tenemos que solucionar en el mientras tanto antes de llegar a este ideal, ¿no? Pero también hay que tener en cuenta que la educación es una responsabilidad de las provincias, es una facultad delegada al Estado central, donde sin duda va a haber que ponerse de acuerdo
para que esto pueda avanzar. Pero vos le ¿no? tenés que dar una línea, ahí está, ahí tenés un primer punto. Déjame la placa, sí, porque es importante ver eso. Construir sistema educativo del siglo XXI, comprensión de... Después cada provincia se tiene que alinear. Y decir, bueno, y van a venir los docentes a decir, no, yo no puedo porque yo no estoy capacitado para eso. Bueno, te vas a tener que capacitar, por eso va a ser difícil. Te vas a tener que capacitar y vas a tener que dejar que te evalúen. Y vas a tener que dejar que evalúen a los pibes para ver si vos estás en condiciones académicas de seguir enseñando o te vamos a tener que preparar para que estés mejor. Y como eso, te imaginate los temas que van a venir. Sí, ¿no? también las herramientas para poder llevarlo a cabo, Pero ¿no? por Las supuesto. computadoras, la conectividad, que es parte de Todo. una articulación del Estado-Nación con las Por estados eso, provinciales. cada punto vas a ver que cuando avancemos es lo ideal. Ahora, hay que trabajar Sí, y mucho, mucho. y si están todos dispuestos, genial. Sí. Y eso tendrá que venir acá al Congreso, pero tiene que estar involucrada toda la sociedad, digamos. Por eso digo, Creo que va a ser- involucrado, a ver, y estar Y de con- acuerdo. sí, Porque si yo te y toco el escuchado, tema, ¿no? relación, y solo educación, después ya conozco todos los puntos. Sí, Vas a porque ver, los venimos repasando. Te van a ya. decir otro, te van a decir, acá ya va a ser, los gremios, los primeros que van a pegar el salto a 2 metros del piso. Decir, Sí, sí. no, usted lo tiene que hacer, porque si no, no tenemos alternativa. Sí, claramente, pero también Eh, lo que tenemos que tener en cuenta son los recursos, porque pensemos que los y si no hay planes recursos, vas a tener que crecer y en el mientras tanto ir buscando los recursos porque Exactamente. tampoco hay. Entonces, esto es parte de un plan. A ver, vamos al 2. El próximo Amanda, ahí tiene está. que ver con la cristalización de la pobreza, es la placa anterior, si lo repasamos porque no lo habíamos visto, Claro. justamente una mirada en torno a que romper con esta idea de que la pobreza está cristalizada, salir de un esquema de programas sociales, ir hacia un esquema progresivo de programas de empleo y capacitación laboral. Esto ya está presentado Sí. en la Cámara. Sí, no, Y ya hay un no, decreto, pará, perdón. está presentado, pero no. Está presentado, pero en la práctica, Ahí vos se- para poder ir ahí tenés que llevar adelante una discusión, llamarlo reforma laboral, llamarlo como vos quieras. Pero eso, el que contrata tiene que estar, Sí. hago así porque es el que Sí, te el paga que el sueldo. paga la ¿no? sueldo y la El que plata. contrata Hay es un el que- decreto ya firme ¿De qué? del gobierno, del Poder Ejecutivo ¿Para qué? para el tema del puente al empleo, que sí, es el que proyecto. cuente todo lo que vos quieras, pero el decreto es Tiene después, que estar- después vos tiene que tenés que moverse, escuchar. ¿no? Por eso está bien la convocatoria. Dice, Claro. tenemos que sentar a todos a la mesa. Exactamente. Yo dejaría la placa porque es importante leerla. Dejala ahí. Total, a mí no me Dejame a mí conocen ya. acá con la Dejalo placa. ahí. Dice, romper la idea de pobreza cristalizada. buenísimo. O sea, insisto con lo que... Salir del esquema de programas sociales, estos que son los planes, más planes, más planes, más planes, ir al esquema de... Y también tiene relación con el primer punto, Sí, claro. porque vos tenés que prepararte, capacitarte para poder ser empleable. Y en el Exacto. esquema de programas de empleo y capacitación laboral, ahí aparece, ahí tenés que sentar, te guste o no, al empleador. Sí, sí. Sin duda, pero Tenés todos que estos sentar. proyectos requieren de todas las De partes todos. de la sociedad, porque todos estamos involucrados Claro. en garantizar que esto se cumpla Sí. por las responsabilidades de cada uno por un lado, pero por otro lado también porque todos somos o padres o madres, hijos, estudiantes, tenemos en un punto esta dimensión. Y todos tomarlo estamos con seriedad. interesados en que la Argentina salga de esta situación. Totalmente. Yo no creo en las malas intenciones, honestamente lo digo. Todos queremos lo mismo, algunos con una idea, otros con otra, y ahí es donde empieza el Y- chispazo. Sí, y el sí. objetivo de máxima de todos es vivir en este país y vivir en el mejor país que podamos construir. Entonces, en esa ¿Querés que te diga situación, una cosa? Tenemos todo. Todo, pero falta trabajar y mucho. Y esto requiere trabajo. Otro Vamos de los a la puntos otra. tiene a ver. que ver con esto, con la Ahí deuda y la sostenibilidad a largo plazo respecto de la matriz de endeudamiento, no tomar deuda para otras cuestiones que no sean infraestructura o instrumentos para el desarrollo integral nacional. Esto es muy importante en torno a la discusión que está muy actual sobre para qué se toma la deuda, cuál es y cuál es el peso de esa deuda en el desarrollo productivo de las empresas. Pero Hay un primer paso acá, también acá, chicos, acá tenemos otro detalle. Intergeneracional, dice ahí. Sí. Significa que al ser política de Estado, van a ir pasando y vos la deuda la tenés y la tenés que pagar. Claro. No es mala palabra tomar deuda. Por no nos supuesto que no. confundamos. Es mala palabra tomar deuda sin saber cómo la voy a pagar. O sea, vos tenés que tomar para qué deuda la voy a usar? para crecer. Y para el que te la presta tiene que saber para qué la vas a usar. No, por eso. Por eso está Entonces, bueno por eso, este punto, ¿no? es el punto pero ahí clave. está relacionado también el tema de que ha votado el Congreso a principios del 2020, si Sí. no mal no recuerdo, que toda la toma de deuda tiene que pasar por el Congreso, que es Sí. donde está la Sí. representación de Todos los sectores. del Acá, Estado y del, pero y del pueblo. ¿por qué política de Estado, chicos? ¿Y por qué intergeneracional? Porque cuando se tomó la deuda esta famosa de los 100 años, vos tenías un plan
que se aprobó, decir, bueno, ahora cambiaste de gobierno, cambiaste de plan, sonamos. Ahora te lo cuestiona, hay temas que tienen que ver con lo político, Sí, hay temas pero con lo también es ideológico, verdad, hay temas... Eduardo. Entonces, esto si se logra, ojalá así sea, que se pueda avanzar en estos acuerdos básicos, vos una vez que firmaste, están todos de acuerdo y mañana, cuando ya un gobierno no esté, venga otro y el Congreso se renueve, si no, dame explicación, ¿por qué tomaron por esto, y acá vamos en camino, Claro, claramente. sin desviarnos? Porque eso que vos decís es muy importante con respecto a la deuda, porque cuando se tomó la deuda con el Fondo Monetario Internacional, una de las críticas es que no pasó por el Congreso, pese a que ya está en la Constitución. Lo que hicieron la ley de sostenibilidad de la deuda fue porque, bueno, si bien está en la Constitución, hubo que hacer una ley para que nadie pudiera evadir esa responsabilidad. Y esto me parece importante, ¿no? El tema de la sostenibilidad a largo plazo y la matriz del endeudamiento, ¿no? Que no sea para otra cosa que no sea la apuesta a la infraestructura o a los instrumentos del desarrollo. Eso es clave también a la hora de pensarlo porque, bueno, ¿Por qué? en este Porque contexto... hoy vos tomás... ¿Yo me puedo parar o no te molesta, hago lío, no? Si me paro, yo Vení me para paro. acá, vení me paro conmigo. porque va a ser más fácil. Yo te digo lo siguiente. ¿Por qué hablamos de que sea para infraestructura o instrumentos? Porque Esa acá parte. mucho se pidió, ¿para qué? Para tapar otras deudas. Ajá. O sea, y que es lógico. De hecho, Argentina ahora va a recibir dinero del Fondo Monetario, como todos los países miembros. ¿Para DEC. qué? ¿Cómo? Los DEC, decís, Sí, los va a ser derechos de para exportación. poder cumplir antes de fin de año con una cuota con el fondo. Sí. ¿Entendés? Entonces, insisto, ¿está mal pedir dinero? No. ¿Está mal endeudarse en lo particular y como país? No. No, no, es Pero una vos tenés política que financiera. tener todo acomodado, decir, tomá, te voy a pagar de esta manera y este país, cuando cambien los gobiernos, cuando cambien los legisladores, se va a poder seguir cumpliendo. Bueno, vamos a este que me encanta. El otro tiene que el ver con la 4. matriz exportadora y la potencia del sector agroindustrial, justamente Sí. aprovechar la potencia que tiene en la producción la Argentina, de sus proteínas para justamente agregarle valor y trabajo, que es lo más importante, Lo que hablábamos hace un dando, ratito, ¿viste? claro, Agregarle solvencia valor. a la balanza comercial. Bueno, acá, y después va a haber otro punto que tiene que ver también con esto, que es cómo nos vamos a abrir al mundo. Exacto. O te abrís o te cerrás. Hoy, vos sabés que tenés gente que te dice, no, yo vivo con lo nuestro, Sí. no me vengan con el mundo, la globalización. Y esto te explica, y vas a ver los puntos que siguen, decir, no, pará, yo tengo que producir, agregar valor, tener nexo con el mundo, pues yo le quiero vender. Exacto. Y lo mejor posible. ¿Y el otro qué va a querer cuando vos le vendés? Venderte. Sí, obvio, y bueno, comprarte a obvio, vos pero y además- si te abrís al mundo Sí. sin agregar valor, pasa lo que contabas antes de Benetton, ¿no? sí. Que termina volviendo... Sí, pero acá, con esta idea, si esto se logra, que no estamos, aparte, es ustedes nada analicen, nuevo. no es nada nuevo, esto es sentido Exacto. común, esto lo mira el mundo, dice, ¿pero qué? ¿Inventaron la pólvora? Estos 10 puntos, bueno, pero en Argentina tenemos la necesidad de poner todo así, desde lo básico, Hay que anotarlo, hay que desde el 1, escribirlo. pero ponerse de acuerdo, no va a ser tan sencillo. Por Vamos. eso se planteó también la discusión sobre la ley agroindustrial, que está en la Cámara de Diputados, está en la Cámara de Senadores en verdad para ser discutida y tiene que ver con eso, con agregar trabajo argentino a la producción agropecuaria. Las energías, tanto las tradicionales como las renovables, como sus productos primarios mineros, agregándole siempre valor para generación de dólares y empleo. Por ejemplo, y tiene que ver con mineral, el litio. Sí, Exacto. fundamental. El litio. Ahora No el viste que- hidrógeno, no, el litio es lo más rápido. Vos decís, tenés litio, le agregás valor, ¿qué significa? Hago la batería que hoy la están haciendo en China. Hoy se trascendió ya esta semana una noticia muy importante que tiene que ver con que en Salta se va a abrir una planta de producción de litio muy grande con muchísimos puestos de trabajo, pero por ahora es la extracción del litio. Todos los puntos que hicimos hasta ahora son clave para que Sí. esa planta diga, sí, me instalo acá. La verdad que Exactamente. sí, porque mirá, tengo esto, me dan previsibilidad, me da capacitación, ¿entendés? Lo puedes hacer. Vamos el al punto otro. 6 tiene que ver con los presupuestos mínimos ambientales acordados por todos. Argentina es deudor desde lo financiero, pero es acreedor desde lo ambiental. Esto es algo de lo que dijo ya el presidente en Estocolmo cuando Acá estuvo ya en te el lo G20. están discutiendo el mundo, ¿viste? Sí. Lo que pasó en Estados Unidos, que se rieron. Mirá, Argentina quiere
se rían, que digan lo que quieran. Esto es lo que vos, con lo que vos contás, con tu capital. Y lo que nos decía recién Vara, ¿no? También, sí. Misiones ha trabajado muchísimo para sostener y proteger los bosques nativos, que eso requiere mucha inversión estatal, mucha inversión de la provincia, y a la hora de que el Estado reparta también los recursos, es la que menos recibe de todas las provincias. Entonces, es un criterio para empezar a instalar. Y además encontrar un punto de equilibrio para que se cuantifique lo que se pone como país. Porque tiene que ver con lo nuestro, el norte, el sur, los bosques, vos sabés a dónde voy. Sí. Y aparecen hechos como el caso de estos vándalos que están en el sur, el problema con eso lo tenés que desactivar rápidamente. No puede quedar empantanado en esto. No, solucionarlo. Claro, y son todos temas, viste, que tienen que ver con, incluso hasta con nuestros países vecinos. En el caso de Chile. Lo tenés que dejarlo, solucionarlo rápido, lo más rápido que se pueda. Y lo ideológico, esto es todo el mundo de los negocios, estamos hablando acá, desde el primer punto hasta acá. Exacto. Todo tiene que ver con esto, y vos te decís, bueno, me saco un poquito lo ideológico encima y me pongo a analizar esto. Pero justamente esto que vos decís de lo ambiental y la ley de bosques, en definitiva, también incorpora la protección de aquellas personas que viven en los bosques, ¿no? Por eso las leyes existen y hay que cumplirlas, en definitiva, sí, hacerlas cumplir. Tipos te cortan la leña y la venden, ¿sabías vos, de los bosques? Sí, claramente, claramente. Bueno, esa es la deforestación y eso si lo tenés es que solucionar. Del debate. Bueno, otro de los puntos, vamos, llegamos al 5, ¿no? Al 6 llegamos, bueno, que tiene que ver todavía con nos quedan 4. el ambiente. Vamos a hacer una pausa, así toma un poquito de agua Amanda, que tiene sed, y enseguida volvemos. Vamos. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/Casa Propia. Casa Propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. El Congreso de la Nación es la casa de todas y todos los argentinos. Una casa cuyo corazón late gracias a los trabajadores y trabajadoras de la Cámara que le dan vida a este lugar. Hoy, en su día, queremos homenajear a quienes de manera colectiva y desde su lugar, con compromiso y profesionalismo, desempeñan su trabajo construyendo democracia y federalismo. Feliz día a cada uno de las y los trabajadores de la Casa de la Democracia, que hacen día a día sus tareas con orgullo de ser parte de esta gran familia legislativa. Uniendo voces. Diputados Argentina. Hola, buenas noches, bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. ¿Cómo te ves desde acá unos años, Carla? Ay, qué pregunta, me estoy preguntando. No tengo la respuesta. A terapia. Tenés una idea de hacia dónde vas. Ahora, ¿dónde vas a estar en 2 años? Y bueno, lo interesante es el tránsito. Y sí. Después, lo que sea. Siempre los días me parecen cortos. Quisiera que tuvieran 48 horas. Y ese en algún momento, ahora, pará, ¿no? O sea que el futuro es eterno, no sé, está lejísimo. Para mí, claro. Sí. DTV Entrevistas. Jueves, 23 horas. Un día como hoy, hace 70 años, las mujeres argentinas votaron y fueron votadas por primera vez. En 1947 se había sancionado la Ley de Derechos Políticos, pero recién el 11 de noviembre de 1951
se hicieron efectivos. Fue la primera elección en la historia argentina en que el voto fue realmente universal. Y como resultado, 26 mujeres fueron elegidas para ser las primeras legisladoras del país. A 70 años de este hito, celebramos y recordamos la lucha y el trabajo colectivo de todas las sufragistas. Uniendo voces. Diputados Argentina. Estamos comenzando, recordamos DTV Primera Edición. Votar en contra sería definir que uno está en contra del etiquetado. Y yo estoy a favor de que haya etiquetado, de que haya una forma clara de comunicación a los consumidores. Yo tengo mucha expectativa en que el mundo post-pandemia no sea un mundo igual al mundo de la prepandemia. Creo que hay actores políticos internacionales que hoy son escuchados más que Argentina, hablo concretamente del Papa Francisco, que ha tenido una larga reunión con Joe Biden. DTV, Primera Edición, de lunes a viernes. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios. Exigilo, es tu derecho. Más conectados, más cerca. Conoce más en argentina.gov.ar/Plan Básico Universal. Las sesiones son el espacio donde los diputados debaten proyectos de ley para su aprobación, modificación o desaprobación. En una misma sesión se pueden tratar varios proyectos de ley. Desde el 1 de marzo, cuando el presidente las inaugura, se desarrolla el periodo de sesiones ordinarias. Entre el 1 de diciembre y el 28 de febrero se extiende el periodo de sesiones extraordinarias que solo pueden ser realizadas a pedido del presidente de la Nación. En el recinto, el bloque oficialista se dispone a la derecha del presidente de la Cámara, el bloque opositor mayoritario a la izquierda y en el centro los bloques con menos cantidad de integrantes. En el tratamiento, en general, los diputados tienen 7 minutos y los jefes de bloque entre 20 y 12 minutos conforme al número de legisladores que representen. La sesión es dirigida por el presidente de la Cámara de Diputados, que administra el uso de la palabra y las distintas instancias del funcionamiento. A la izquierda del presidente está el secretario administrativo, a la derecha el secretario parlamentario y debajo de él están los taquígrafos, que registran cada uno de los testimonios. Avanza la danza que entreteje tus sueños y los míos y los de tanta gente, los que dieron su vida pero aún están presentes, y los que aquí seguimos con uñas y con dientes. Cuerpo a cuerpo, de plaza en plaza, avanza. Si tú también lo sientes, Bueno, y estamos analizando los 10 acuerdos básicos que presentó el presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Massa. Son 10 acuerdos básicos para llevar adelante como política de Estado de acá hacia 20 años hacia adelante. 20 Más años, o menos, sí, eso es lo que años. propone. Bueno, para esto tenés que reunir a la oposición, a todo el oficialismo que es heterogéneo, y así debe ser, ¿está bien? Sí, sí, sí. Y por otro lado también a las distintas fuerzas vivas. Exacto. Empresarios, sindicalistas, educación. A los educadores, a la cultura, Sí, también, sí, porque sí. todos los que intervienen y producen valor, que es mucha de la gente en la Argentina, todos producimos valor, pero en definitiva esa es la propuesta. Otro de los puntos tiene que ver, este es el número 7, con la regulación, incentivos fiscales y los procesos de desarrollo del capital humano. Para ser exportadores de talento y de conocimiento, se pone esto en sintonía
sintonía con la Ley de Economía del Conocimiento que se aprobó también el año pasado y con otras leyes que tienen que ver que vos con el sabés que esto está desarrollo. ocurriendo. O sea, el capital humano y mucho en todo lo que tiene que ver con tecnología. Exportar desde acá, porque vos estás acá Claro. y trabajás para una compañía en algún lugar del mundo. Y eso es exportar capital humano, conocimiento. Sí, y también el desarrollo científico con respecto a las vacunas, por ejemplo, y al desarrollo del programa científico-técnico vinculado a la matriz espacial, ¿no? Sí, sí, sí. Ha habido en estos últimos meses también la noticia de que se están construyendo las bases de lanzamiento de muchos de los cohetes, porque Argentina tiene en el INVAP un plan espacial. INVAP está ubicado, que ellos no conocen, en Bariloche. Sí. El centro cívico, ahí agarra esa avenida, no me acuerdo cómo se llama, Las vueltitas, y llegaste a INVAP. En INVAP yo estuve cuando se construyó uno de los satélites que ya El está en ARSAT, uno órbita, de los claro. ARSATs. Bueno, y yo decía, esto es Argentina, estoy hablando de los 90. Avanzó, sigue creciendo y todo eso lo tenemos, Amanda. Por eso es importante este desarrollo de capital humano. ¿Por qué decimos capital humano? Porque está muy bien que pongan porque no es más recurso humano. Exacto. Ahora es capital humano. Bueno, ahí está. Darle valor. Para poder exportar esto. Y para el mundo te demanda, bueno, prepararte. Y para hacer Sí. eso necesitas incentivos fiscales y también Sí. regulaciones que sean más amigables. Por otro Sí. lado, un punto muy importante que desarrolla el presidente de la Cámara y tiene que ver con la autorregulación y autocontrol de los 3 poderes del Estado, tiene que ver con mecanismos de transparencia, con seguimiento de los 3 poderes para la estabilidad y procedimientos tengan mecanismos de control social y también permitan señalar a aquellos que se desvían. En una palabra, independencia de poderes, en todo sentido. Sí, y regulación también, Y que se ¿no? regulen. Porque- ¿Entendés? Y para eso tenés que, no, yo te tengo que controlar a vos, tenés que, y ahí lo explica bien, ¿no? También va a llevar a discusión. Sí, pero también pensamos en la ley de acceso a la información pública, que es una ley que transparentó muchísimo los procesos que se aprobó en el año 2018 por todas las fuerzas políticas y que hace que los funcionarios y las funcionarias, quienes están adelante de cualquier cartera, no solamente del Ejecutivo, sino también del Judicial, tengan que rendir cuentas. Nos quedan 2. Nos quedan 2, sí, Vamos. las últimas. Ahí está. 10 acuerdos básicos para la construcción de una Argentina para los próximos 20 años. Acá la intención es convocar el próximo lunes, ya, inmediata, es así, ¿no? No me equivoco. A todas las fuerzas, incluso a todo el arco político, es decir, bueno, nos sentamos a discutir estos temas. Otro A tiene ver. que ver con el cambio en nuestro servicio exterior, entendiéndolo como el mundo ha cambiado, pensando específicamente en que hay una trayectoria, además de los embajadores políticos, de embajadores o de funcionarios de la cartera exterior que vendan la Argentina, en definitiva, y los Para productos eso tenés nacionales. que ponerte de acuerdo de qué querés hacer. ¿Aperturistas o nos cerramos? Si yo, acá habla de ser aperturista, es decir, bueno, a ver, el mundo, y vuelvo a los puntos anteriores, compramos, vendemos, interactuamos, vamos y el mundo nos recibe y nosotros los recibimos, eso. Entonces te tenés que desconectar de lo ideológico para poder, mira, esto, y vuelvo a esto, porque acá es negocio. Claro. Si yo te voy a vender a vos y vos sos de Boca y yo soy de River, no vamos a hablar de fútbol. No. O en todo caso yo, qué bien Boca, van. Y si vos, ¿entendés? Eso es clave. Entonces, y esto se está haciendo lamentablemente últimamente, es decir, a ver, le dan lugar a lo ideológico y está el problema dentro del Mercosur. Sí, sin duda, Con pero Uruguay, también con Brasil. recordemos que, por ejemplo, en las últimas semanas también se dio a conocer de cómo se van abriendo los mercados para productos argentinos, por ejemplo, en Brasil, o esto que hablábamos con el diputado Vara respecto a Pero si la vos te compra peleás de con yerba en Bolsonaro Siria. por un tema de ideología personal, arruinaste ese trabajo, Sí, ¿me sin entendés? duda, pero también esto tiene que ver con que el servicio al exterior no tome solamente una representación cultural de la Argentina, no está solo claro, diga sí. la promoción de la Mirá cultura el último, argentina. el 10. Un nuevo acuerdo federal que no solo desde el punto de vista fiscal, sino también un régimen que defina bien responsabilidades y también recursos en un marco de un proceso de desconcentración de que necesita el país. Esto, otro vaya. Todo esto va a llevar discusión a buena hora, sentarse a la mesa y va a llevar tiempo, pero imagínate vos como ciudadano común, vos mirás y decís, mirá, se están reuniendo a discutir esto. Y esto, y a explicarlo. Claro. Cada vez que, bueno, y lo explicás, y y vas y explicás. Me parece que ahí, estoy convencido que ahí por lo menos generás confianza para todos. Acá no estamos, vos podés tener tu posición y no Sin estar de duda. acuerdo conmigo, yo no Sin no duda. importa, pero convivir
para poder salir adelante. Lo último que quería agregarte es que hay algunas de las leyes que se aprobaron en la última sesión que apuntan a esto, ¿no? Alivio fiscal por un lado, por otro lado el régimen ovino, por otro lado también el régimen de hidrocarburos que permite exportar y también garantizar cuotas de producción interna para abaratar algunos costos. Pero acá se está hablando de a partir de un punto de partida nuevo. Sí, claramente. Y a partir de allí, en adelante. de ahí en adelante y ver qué pasa. Bueno, bien, muy bien. Te muchas felicito, gracias. Muy bien, tiene un 9. El 1 muchas gracias. Así tenemos los 10 entre los dos. A ver qué decía el diputado Pastori, lo escuchamos. Nosotros habíamos adelantado nuestro acompañamiento, creemos importante que el empresario, el emprendedor, especialmente el empresario pyme, pero en todo en general, comience en el 2022 sin la pesada mochila que significa una deuda con el organismo fiscal. Así que nos pareció oportuno, primero, digamos, esta condonación de deuda de hasta 100.000 pesos para entidades sin fines de lucro, para entidades sin fines de lucro sin límite, claro. Y para micro y pequeñas empresas de deudas hasta 100.000 pesos. Y también la ampliación de la moratoria que había vencido en agosto del año pasado, en julio del año pasado, incorporando las deudas hasta agosto de este año 2021, así que con muchas facilidades de pago, de manera tal que el empresario que sufrió tanto durante esta pandemia pudiera comenzar el nuevo año que se avecina sin tener, como te decía, esta pesada mochila, ¿no? Que significa deberle a la FIP, tanto en materia impositiva como aduanera, como de recursos de la seguridad social. Y también el capítulo que pudimos agregar a pedido nuestro sobre un beneficio para contribuyentes cumplidores, manifestado esto en exhibición de algunas cuotas del pago del monotributo, y también para los contribuyentes de ganancias que puedan tener una deducción especial para la liquidación de este año, para los que estén al día, digamos, ¿no? Como para no castigar a quienes hicieron el esfuerzo de seguir pagando, pese a la crisis, mes a mes sus obligaciones. Así que creo que ha sido un buen proyecto que se ha enriquecido mucho en la discusión y que por eso lo hemos acompañado con gusto. Bueno, ahí está, el diputado Pastori, que termina este año, ¿no? Ya no renueva. Ya no renueva. No renueva, sí, ya nos ha contado en más de una oportunidad. Bueno, perfecto, avanzamos con la información. Hola, Luciana, buenas tardes. Buenas tardes, Edu, ¿Qué ¿cómo tal? va? Bien, Un placer. muy bien. Contanos. Bien, vamos a presentar un proyecto que se denomina Armas y Delitos contra la Seguridad Pública, que fue presentado por el diputado nacional Ramiro Gutiérrez, perteneciente al Frente de Todos y representante de la provincia de Buenos Aires. Y establece lo siguiente, como dijimos, bueno, fue presentado por el diputado del Masismo, Ramiro Gutiérrez, del Frente de Todos por la provincia de Buenos Aires. Se busca tomar una fuerte determinación respecto al delincuente armado. Para ello, propone crear una nueva ley de armas que modifique el Código Penal y las leyes complementarias, modificando los agravantes de las penas. Es decir, con este proyecto de ley lo que se pretende es justamente darle las herramientas necesarias a la justicia para que a la hora de juzgar a aquellos delincuentes que cometieron estos delitos con la aportación de arma de fuego, puedan aplicar leyes mucho más severas. O sea, hoy existe, por supuesto, tenemos el caso más reciente del partido La Matanza, que el del asesino tenía 2 armas, Luciana. Claro. Un arma de guerra, que eso es agravante, más la otra, una 22, yo no conozco de armas, que es con la que finalmente mata al comerciante, ¿no? Totalmente, y ahora un poquito vamos a seguir repasando las placas, pero ya cuando lleguemos a lo que es la tenencia, la aportación, vamos a definir bien qué significa eso para que quede claro y también se puede ilustrar, como bien dijiste, con este caso que es tan reciente, ¿sí? Entonces, la segunda placa establece: portar un arma de fuego para robar o dañar a las personas será un delito grave. Para lograrlo, se busca incorporar al Código Penal la definición portación de arma de fuego para evitar las interpretaciones arbitrarias o liberatorias. Cuando habla de interpretaciones arbitrarias o liberatorias, tiene que ver con que muchas veces por ahí en las leyes hay como lagunas legales. Entonces esto queda a interpretación de los jueces y un juez puede interpretar la norma de una manera, el otro juez lo puede interpretar de otra manera. Por ejemplo, casos que te dicen, no, la víctima se defendió.
pero el delincuente tenía un arma blanca y la víctima tenía un arma de fuego. Sí. Entonces uno es más peligroso que el otro y entonces termina siendo el victimario. Y también imagino que estará acá, Luciana, el tema de las armas de juguete, que ahí hubo un cambio ya. ¿Viste? Las armas que no son armas, son reales, son réplicas. Bueno, para la víctima es un arma, Claro, vos no te das cuenta. Pero ahí también modificaron. Me parece para la justicia igual es un arma, el peligro es el mismo. Contanos, Totalmente. seguimos, a ver. Bueno, cuando habla también acá el proyecto, habíamos dicho, de portación de armas de fuego, hace referencia justamente a esa acción de disponer de un arma de fuego en un lugar público, pero que ese arma se encuentre en condiciones de disparo, es decir, en condiciones de uso inmediato. Eso es uno de los principales diferencias entre la tenencia y la portación, que ahora lo vamos a explicar un poquito más adelante. Y también dice que de esta manera aplicar más penas más severas a los delincuentes e ir en defensa y protección de las víctimas. Ahora vamos a ver en una tercera placa un poco más de información que establece que plantea para la aportación ilícita agravada que la pena llegue hasta 12 años de prisión y termina con la puerta giratoria. Este es el objetivo principal justamente del aumento de los agravantes de las penas. En los casos de portación de arma ilícita agravada, son los siguientes: que el delincuente tenga antecedentes por uso de armas o delitos intencionales previo contra las personas. Es decir, acá hay que tener en cuenta una situación. Cuando se habla de esto de antecedentes personales, estamos hablando justamente de cuestiones que hacen a la cuestión intrínseca de la persona. Entonces, nuestro Código Penal es un Código Penal de acto y no de autor. Entonces, habría que ver después cómo va a quedar bien configurado este artículo, justamente para que no se quiera plantear una posible inconstitucionalidad, porque el derecho penal que nosotros manejamos en la República Argentina lo que hace es justamente penar el hecho cometido y no las circunstancias personales. Y al hablar de antecedentes, por ahí estamos hablando de circunstancias personales, así que habría que ver después en la letra chica cómo va a quedar bien definido ese artículo. Bueno, vos sabés que ya que hablas de qué situación está el arma, vuelvo al caso más resonante, tenía las dos armas cargadas totalmente. Con todas, no sé si son balas, que son todo cargado los dos como para disparar todo lo que sea necesario. O sea, todo eso agrava, decís vos. Claro. Agrava, porque está listo para disparar. Acá, no era tenemos, para intimidar solamente. acá tenemos en una siguiente placa un poco más de situaciones en las cuales se considera la portación ilícita agravada. Portar armas que hayan sido utilizadas en otro delito también sería un agravante. Portar armas mellizas o con numeración borrada o adulterada. Portar armas en vehículos motorizados, como lo hacen los sicarios, los piratas del asfalto, los secuestradores, los atracadores, entre otras figuras. Es decir, podemos ver justamente que esta figura lo que hace es aumentar las penas, poner condiciones, aumentar las penas en el sentido de que para que a los delincuentes no les sea tan fácil plantear una excarcelación. Ese es el punto principal. Recordemos que una excarcelación no implica que una persona es inocente. La excarcelación simplemente desde el punto de vista técnico y jurídico lo que permite es que una persona pueda soportar un proceso penal, una investigación en calidad de justamente acusado, pero en libertad. O sea, Luciana, hoy, a ver, si vos llevas armas en una moto, no modifica nada, es lo mismo que llevas caminando, no importa, es lo mismo. O sea, no, ahí aumentaría pues no, pero hoy aumenta, no. No. Esto en el proyecto está. Con este proyecto, claro. Significa que hoy da lo mismo, o sea, si lo tengas para... Bueno, fíjate vos. En realidad ahora vamos a ir a la cuestión técnica y jurídica en esta placa que tenemos ahora, y vamos a ver cuál es la diferencia entre tenencia y portación, que ahí un poco va a explicar lo que vos estabas preguntando, Edu. Bueno, ¿cómo quedaría conformadas las penas según el proyecto? Tenemos la tenencia de arma de fuego, un máximo de 4 años, que actualmente estaba en 2 años esto. Y después viste que dice tenencia agravada. Acá cuando habla en el primero, habla de la tenencia simple, y en el siguiente la tenencia agravada. La tenencia simple hace referencia a tener un arma de fuego en la esfera de custodia, es decir, en mi casa, por ejemplo. La tenencia agravada es que tenga en la esfera de mi custodia, es decir, en mi casa, pero que encima esa arma que tengo está adulterado el número de serie, es un arma que se utilizó en un delito anterior, por ejemplo, ¿no? Y después habla de la aportación de arma de fuego. Fíjate que como van modificando entre la aportación agravada, la tenencia y la
tenencia agravada. Cuando hablamos de portación, hace referencia a tener el arma conmigo, ¿sí? Llevarla conmigo. Sí. Y una portación agravada significa, por ejemplo, tener el arma conmigo, pero en un establecimiento público, en el auto, en la moto, donde se supone que uno quizá la diferencia entre la tenencia y la aportación es que la aportación justamente desde la definición técnica jurídica es que tiene que estar en condiciones de disparo, de uso inmediato. Ahora, para que esto se pueda pueda aplicar y sea realmente efectiva, tenés que comenzar a hacer mucha más prevención, ¿no? ¿Qué opinás vos, Luciana? Sí, totalmente. Si no hay prevención, yo nunca voy a saber que alguien tiene un arma en un auto, la tiene en una mochila cuando va en el colectivo, jamás lo voy a saber porque no hay prevención. Claro. Es muy difícil de detectarlo. Claro. Te encontrás en el caso de ya un delito de por medio, si no, nadie se va a enterar, Luciana. Sí, según lo que demuestran las estadísticas también, que es uno de los fundamentos de este proyecto de ley, es que por cada arma legal y que registrada que existe, se considera que existe una en el mercado negro, en el mercado informal y en el mercado ilegal. Entonces, es importante lo que decís, el tema de la prevención. Se quedaron cortos ahí, muy cortos con el 1-1. Bueno, me parece, es la información que vos tenés, yo sé, pero me parece que se quedaron cortos. Bueno, y la última placa habla también de cómo quedaría conformado el monto de las penas según lo que establece este proyecto de ley, y dice, entrega y facilitamiento un máximo de 6 años, entrega y facilitamiento agravado un máximo de 15 años, el acopio máximo de 12 años. Cuando hablamos de acopio, la palabra acopio hace a la definición de reunir, es decir, ¿qué significa esto? Por ejemplo, que tengo bajo mi poder varias armas de fuego, tengo los arsenales o incluso tengo los instrumentos para fabricar, para crear las armas de fuego. O para alquilar, vos sabés que muchos alquilan. Sí, totalmente. Pero fíjate que tiene una pena que es mucho más elevada que el resto, ¿no? Mirá. Después tenemos fabricación y tráfico, un máximo de 12 años, armas de destrucción masiva, máximo 20 años. Es decir, en todas, como podemos ver si comparamos el Código Penal vigente con lo que establece este proyecto de ley, la idea es justamente aumentar las penas para que no les sea tan fácil a los delincuentes que caen por este tipo de delitos, por el uso de armas de fuego, que incluso podemos ver que hace varios años ya el portar un arma de fuego para salir a delinquir, incluso en el delito callejero, se convirtió hasta algo casi cotidiano. Entonces, si vos aumentás las penas, lo que permitís justamente es que no le quepa una excarcelación, que no le quepa tan fácil la posibilidad de tener una excarcelación, de plantear a los abogados. Te parezca un abolicionista como ¿cómo se llama? El abolicionista, el más conocido. El garantista. El garantista. El garantista, sí, Zaffaroni. abolicionista más que garantista. ¿Cómo se llama? Zaffaroni. Que habló en las últimas horas, que te digan, bueno, esta es la ley, pero yo interpreto otra cosa. No, lo que pasa... Porque no es así, doctora. Depende la interpretación del juez. No, eso sin duda, pero lo que busca en definitiva el proyecto es que cuando vos tengas un arma, el agravante no permita justamente la excarcelación, porque los delitos menores a una cantidad de años determinados, que son 3 años, permiten que vos puedas, pasarla en tu casa, en una prisión, una detención domiciliaria, o que no sea tan agravada la situación. Lo que pasa ahora es que como hay muchas armas dando vueltas para desarmar a la sociedad y hay muchas armas no reglamentarias, en definitiva... Primero que desarmen a los delincuentes. Y es la forma de hacerlo, ojalá ¿no? En definitiva. Contame, pero ¿no hay un código esperando que se trate acá en el Congreso? ¿Que está ahí bueno, hay una discusión sobre el Código Penal. Por un lado está la discusión de ayornarlo y modificarlo, que había habido varios proyectos, en el gobierno anterior hubo uno, Justicia 2020, pero también hay la aplicación, está de hecho la implementación del Código Acusatorio, ¿no? Que da justamente para los delitos federales. ¿Y por qué no se avanza en discusión con el penal? ¿Qué pasa? Bueno, hay una concepción ahí de que lo que pasó hasta ahora con el Código Penal, que este año cumple 100 años, ni más ni menos, es de 1921, es que se fue emparchando y no hay una concepción general. Pero ninguno de los sectores políticos con mayor representación se terminan de poner de acuerdo. Se van a tener que poner de acuerdo porque la situación ya, el límite. ¿Qué opinas, Luciana? Sí, totalmente, es así. Yo creo que la sociedad va cambiando y la importancia de que las leyes vayan evolucionando en concordancia con esa sociedad es sumamente importante. Por eso me parece importante también plantear el aumento de las penas, porque según uno de los datos también que establece este proyecto de ley, es que tanto África como América Latina son las zonas que contienen mayor cantidad de fuego per cápita en el mundo. Esto las termina convirtiendo en las zonas más peligrosas y de allí la necesidad de justamente de aumentar y tener
Claro. Darle la posibilidad a los jueces, que son quienes aplican la ley, que justamente la crean y la sancionan los legisladores, darle la posibilidad de que sean mucho más contundentes y que apliquen penas mucho más severas para este tipo de delitos. Muy bien, Luciana, muchísimas gracias. Gracias. Muchas gracias. Avanzamos con la información, vamos ahora a otro tema, tiene que ver con la actividad del turismo y esto ocurre en Salta. A ver. Todo el año hay turistas extranjeros en Salta, pero en esta época no es el mayor número, digamos, ¿no? Más se los ve en la época de invierno. Así que ahora hay mucho turismo interno y bueno, y esto está muy bien visto. Porque por un lado, bueno, como les digo, están dejando recursos en la provincia, en muchos emprendimientos, en muchas empresas que viven de turismo, y esto beneficia al grupo de trabajadoras y trabajadores que se dedican a la actividad. Hay muchísimas actividades culturales, ¿no? Desde ferias hasta muestras, encuentros, también concursos, todo tipo de actividades. Y bueno, ya a partir de diciembre comienzan los festivales de folclórico en distintas localidades, ¿no? Festivales más tradicionales que tienen que ver con las comidas tradicionales de cada lugar y con espectáculos folclóricos también de artistas locales y algunos invitados de otras provincias. Bueno, muy bien. Vamos a uno de nuestros móviles, Sofía Raimundes. Buenas tardes, ¿cómo estamos? Edu, ¿cómo Hola. estás? Bien, Buenas muy bien, tardes. muy bien, Te cuento muy que bien. estamos en el entrepiso. Me alegro. Saludo también a las compañeras y compañeros allí en el piso y les cuento que estamos en el entrepiso del anexo A y estamos con Natalia Calcagno, que es la subdirectora de la Dirección General de Cultura, para hablar sobre lo que están viendo que sucede a nuestras espaldas. Esta muestra, esta exposición fotográfica en alusión al Día del Respeto de la Diversidad Cultural, que fue el 12 de octubre y cuenta con una serie de imágenes que representan justamente la diversidad. Natalia, muchas gracias por su tiempo. ¿Cuál es la importancia de la organización de esta muestra desde la Dirección de Cultura, que forma parte, por supuesto, del Congreso de la Nación Argentina y que es también abierta a la comunidad? ¿Qué tal? Buenas tardes a todos, a todas. Bueno, esta muestra en particular forma parte de una iniciativa que realizamos desde la Dirección General de Cultura de diputados junto con la Dirección General de Cultura de Senado. Es una instancia bicameral desde el Congreso realmente, en donde lo que hacemos en un ciclo que denominamos Albores de la Patria es celebrar desde la cultura y desde nuestra identidad, conmemorar, rememorar las distintas fechas patrias históricas importantes para nuestra nación y en este caso vinculado al 12 de octubre, esta muestra fotográfica que es un poco más dura, más difícil y me parece que muy interesante para aportar a la reflexión en torno a la diversidad cultural, que tiene que ver con el trabajo que realizaron un grupo de antropólogos de La Plata, en el Museo de La Plata, en donde restituyeron la identidad de distintas personas de distintos pueblos originarios de nuestro país que estaban exhibidos en el museo como si fueran objetos. Y entonces el museo, un equipo de antropólogos que se llama Grupo Tarea, restituyeron su identidad, investigaron cómo se llamaban, quiénes eran, a qué pueblo originario pertenecían y hicieron un registro fotográfico de todo esto, que es lo que podemos encontrar en el pasillo de este edificio muy lindo que tenemos. Calcaño, buenas tardes, gracias por recibirnos. Mi nombre es Eduardo Serenellini y le digo feliz día, ¿no? Hoy es el Día del Trabajador aquí en esta casa. Feliz día para usted también y para todos. Gracias, muchísimas gracias. Bueno, es importante, digo, por el orden, como tienen este tipo de muestras, para poder entender de qué se trata, para interpretar en relación a cada una de las obras. Exacto, entender, aportar a la reflexión y al debate, porque un poco también me parece que la idea de las fechas patrias, ¿para qué nosotros hacemos un feriado? ¿Por qué nuestro país celebra? Porque es un momento también de reflexión como argentinos y como argentinas, y nosotros desde la cultura queremos aportar alguna expresión artística que colabore en esta reflexión y que nos sirva entonces para reforzar nuestra identidad nacional. Y qué importante el antropólogo acá, ¿no? El equipo de antropólogos que trabajó de mucha ayuda, No, es muy interesante. Hay un conversatorio que hicieron los antropólogos el día que inauguramos esta muestra, un conversatorio que está en formato digital al que pueden acceder en el portal de cultura de la Cámara de Diputados,
donde es interesantísimo porque son muchos antropólogos y antropólogas, son una veintena, que vienen trabajando en esta restitución de identidad en distintos momentos históricos. Acá agarraron este tema del Museo de la Plata, pero hay otros casos, y sobre eso reflexionaron en el conversatorio, que repito, el que le interesa lo puede ver, te pone la piel de gallina cuando cuentan las historias que encontraron respecto, bueno, a la falta de reconocimiento de la cosa más básica de la humanidad de estas personas en distintos momentos de nuestra historia, y que bueno, que eso también nos tiene que llevar a reflexionar de por qué hacemos un Día de la Diversidad Cultural, por qué nos parece importante recordar que somos todos iguales en nuestra diferencia y que tenemos que respetarnos como tales. Entonces es muy importante esta tarea desde la antropología y con una mirada de derechos, ¿no? ¿Cómo estás? Natalia Mandalma te saluda desde acá, desde el piso. Sin duda, tu relato me reponía la historia justamente del Museo de la Plata, donde allí se recuperó después de mucho tiempo el cuerpo y se restituyó el cuerpo de una niña originaria y fue devuelta a sus tierras en el Paraguay justamente, y el proceso que se viene haciendo en los últimos años de recuperar la historia más allá del proceso de la conquista, ¿no? De los pueblos originarios por un lado y de su continuidad a lo largo del tiempo. Preguntarte en relación a estas expresiones culturales, ¿cómo vas viendo la receptividad desde el hoy y desde el aquí y ahora de esta mirada retrospectiva sobre la propia constitución de nuestra identidad como nación? Mira, es re interesante lo que preguntás, porque uno pensaría que estamos hablando de 500 años, ¿no? Y que sería un tema muy masticado y muy elaborado, y nada que ver, ¿no? O sea, nosotros pensamos, el año pasado hicimos un recorrido, un pequeño audiovisual cortito recorriendo cómo se fue llamando esta festividad el 12 de octubre, que hasta hace poco era el Día de la Raza, ¿no? En donde teníamos, y fue el Día de la Conquista de América, el descubrimiento de América. Uno va viendo ya solo en la denominación del 12 de octubre y vamos viendo cómo hay mucho todavía por elaborar como sociedad y por incorporar en nuestra diversidad. Y esto es lo que genera, esta muestra lo que genera es sorpresa, es un poquito de espanto, preguntas. No es algo que uno mira como otra vez vamos a ver esto, sino es algo que la verdad no lo teníamos tan claro, me parece, como sociedad, que todavía nos queda mucho por incorporar en materia de respeto a la diversidad. Es una actualización, podríamos decir, también de la mirada, ¿no? Desde ahora, Claro. desde las nuevas tecnologías que también nos permiten hacer esos cruces de Exacto. materiales que por ahí eran imposibles acercarse antes porque estaban deteriorados. Exactamente, se puede ver y puede acceder cualquier argentino y cualquier argentina desde cualquier lugar del país gracias también a esto. Puede recorrer toda la muestra, puede leer los textos, puede escuchar el conversatorio. O sea, todo este contenido para el que le interesa está disponible en cualquier lugar de nuestra patria. Así que también eso es cierto. Aprovechamos las nuevas tecnologías para fomentar el diálogo. ¿Cómo le va, Natalia? Y Marco amplificar, Giorgetti. tal cual. Marco Giorgetti lo saluda. Hola Marco, feliz día también. Igualmente. Preguntarle, uno tiene la oportunidad de venir a este edificio del Congreso, al Palacio, y la parte cultural siempre está muy presente y toma cada uno de los espacios y los recorridos del edificio. ¿Cómo están en esta etapa ya de cierta pospandemia? ¿Se están volviendo a apropiar del edificio? ¿Qué queda por delante y qué están planificando para lo que resta del año? Sí, la verdad que estamos volviendo y con mucha alegría. Me parece que un poco lo que nos pasa en distintas instancias de la vida cotidiana, el volver a salir, el volver a encontrarse, el volver a la presencialidad, genera alegría. Esto está pasando en el equipo de la Dirección General de Cultura, en donde, por ejemplo, hemos vuelto a las visitas guiadas presenciales, teníamos algunos materiales virtuales durante la pandemia, pero la verdad que vos lo decías, recorrer el Palacio Legislativo es una actividad hermosa, es emocionante, poder ver la historia de nuestro país en esas paredes, conocer, aparte es una construcción muy especial y muy bella, los muros, las obras de arte, los pisos, es un lugar, y en los recintos, ¿no? Poder conocerlo es algo que recomiendo a quien no lo hizo y puede hacerlo porque están ya habilitadas las visitas guiadas. Hay que anotarse previamente en el portal de Cultura de la Honorable Cámara de Diputados y se puede asistir y recorrerlo nuevamente. También volvimos con la Orquesta de Cámara del Congreso de la Nación, que empezó a hacer sus conciertos mensuales en el Salón de los Pasos Perdidos. El próximo concierto lo vamos a tener el viernes 3 de diciembre a las 19:30 horas en el Salón de Pasos Perdidos, en un homenaje a Astor Piazzolla,
que alguito escuché y recomiendo, pero de una manera enfática. También para asistir al concierto, que es de entrada libre y gratuita, hay que, por el tema de los aforos y del protocolo que estamos cumpliendo y que seguimos cuidándonos, hay que completar previamente, anotarse hasta que lleguemos al aforo y presentar esa inscripción previa. Y Natalia, el tema mencionabas las visitas guiadas y se está apuntando al ingreso de turismo extranjero de parte del gobierno nacional. ¿Estás viendo de vuelta ese movimiento que solíamos ver de mucho turismo de otros países recorriendo el Congreso, o todavía es más el nuestro y de las distintas provincias? Sí, no, de a poco. Tanto lo extranjero todavía no se siente, sí se siente lo de las distintas provincias, y lo que se siente muchísimo es las escuelas. Okay. Estaban también las escuelas con muchas ganas de volver a las excursiones, y la excursión al conocer el Palacio Nacional, el Congreso Legislativo Nacional, es algo que a las docentes y a los docentes les gusta muchísimo realizar, así que eso te diría es lo que volvió con todo. Los chicos y las chicas paseando por nuestro Congreso Nacional. Mientras estamos charlando, Natalia, vemos detrás que hay gente que va pasando y se acerca a observar, propios y ajenos debe ser, ¿no? Porque no necesariamente uno tiene que venir de afuera. Sí, porque está abierto a todos. Claro. Sí, sí. No, y está lo que pasa también al estar en este edificio, en la entrada y en este balcón, que sí llama mucho la atención a los trabajadores y las trabajadoras, y entonces por ahí se buscan un ratito para recorrerla. Claro. Es una muestra que llama la atención, entonces sí sucede eso, ¿no? Que los ratos libres termina siendo un lugar de espacio y de recorrida interesante. Bueno, también aprovecho para preguntarte, con respecto a las actividades culturales, hay una dinámica que está tomando la Cámara que tiene que ver con iluminar también el Congreso por momentos o por fechas paradigmáticas, y ha sido un cambio también importante, porque permite que la ciudadanía que transita se pregunte, se interrogue, busque en las redes sociales de qué se trata esa iluminación. ¿Cómo evaluás ese proceso y qué significación tiene para la Dirección de Cultura también? Entiendo que muchas veces lo hacen con la Dirección de Género, que también es muy activa por este tiempo con respecto a estas significativas fechas que marcan cambios culturales, en definitiva. Completamente. Los cambios culturales tienen que ver, por ejemplo, con la diversidad de género, y desde ahí lo entendemos junto con la Dirección General de Género, que desarrollamos distintas iniciativas. De hecho, el lunes tuvimos el acto en donde celebramos los 30 años de la ley de cupo, que fue una actividad que organizamos en conjunto. Y este tema de la iluminación del Palacio, que es algo que hacemos a nivel bicameral, o sea que lo hacemos también con el Senado, porque es el Congreso Nacional, y es interesante esa coordinación que hacemos entre ambas cámaras para poder generar este impacto visual que es el de la iluminación. Ahora también, ha tenido por el Día del Orgullo Gay, el Día de la Diversidad, el Día de la Violencia a la Mujer, claro. Son momentos en donde una foto dice más que mil palabras. Parece una obviedad, pero de verdad sucede eso. Uno ve esa imagen y genera un montón de reflexiones. ¿Por qué 7 colores? ¿Por qué el color violeta? ¿Por qué el color verde? O el rosa, solo hacerse ¿no? esa pregunta, uno se adentra, o el rosa, respecto a algunas enfermedades que hay que concientizar, exactamente. Entonces, es una imagen que abre preguntas, y esas preguntas generan más información, y eso también es lo que uno está buscando con este tipo de actividades. Y por curiosidad, este tipo de iluminaciones que se hacen, ¿se planifican con mucho tiempo de anticipación? ¿Surge de ustedes, del trabajo conjunto del Senado, o hay ya una planificación anual que ya se sabe en qué fechas va a estar iluminado de tal manera el Congreso? Eso se va organizando. No, se va organizando y de distintas áreas, no es cultura la que concentra eso, son distintas, a lo mejor es iniciativa de género, de diputados, o la iniciativa del área de comunicación de Senado. Hay como aceitado un mecanismo y un circuito que permite que eso pueda salir fácilmente y un poco ir respondiendo a la coyuntura. No es que hay una planificación fija y rígida, sino que lo que se intenta es justamente acompañar la agenda pública y la coyuntura nacional. Bueno, en definitiva, todo lo que estamos hablando, incluido la música, como bien nos contaba recién, es todo afinidad, lograr... porque algunos son más afines a la música, otros a las exposiciones, en definitiva, ayudar a que la cultura pase aquí por casa, ¿no? Exacto, que la cultura pase por casa, que unifique, que promueva el diálogo, que genere la reflexión desde
todos los montón de lenguajes artísticos y eso intentamos. Intentamos también convocar a los distintos artistas de todas las provincias de nuestro país, porque también esta es la Casa Federal. Entonces, Claro. también nos parece importante que se puedan conocer las músicas, las artes visuales, de las letras de todo nuestro país, que son ricas y muy interesantes. Entonces, sí, nos parece que el arte y la cultura pueden aportar también en ese sentido de encuentro, de conocimiento y de diálogo. Gracias, Natalia Calcaño, muy amable, que tenga buenas tardes. Gracias a ustedes. Buenas Gracias, tardes. gracias Sofía. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Hasta Chao, luego. hasta luego, hasta luego. Bueno, muy bien. Qué lindo la música, todo me gusta, ¿eh? Es muy Ahí en lindo. el Salón de los Pasos Perdidos. Y lo Está que bueno. sucedió el lunes también por los 30 años de la ley de cupo fue muy hermoso porque hicieron una Fue ahí representación. también, ¿no? En el Salón de los Pasos En Pasos Perdidos. Sí, sí, Lo sí. ambientaron, pusieron una réplica de las bancas Sí. y interpretaron varias, Sí, nosotros varias lo mujeres. pusimos, Claro. lo tuvimos en directo. Una es sí. Carolina Papaleo porque su madre, Irma Roy, fue protagonista de Claro, ese debate. claro. Entonces trataron de emular esa Son discusión. parecidas. Sí, y hoy se cumplen 70 años de la primera vez que las mujeres votamos. mirá. En el 51 fue después de la ley que se aprobó en el 47, en el 51 fue la primera elección y fue cuando ingresaron 23 legisladoras mujeres por primera vez, la gran mayoría diputadas, algunas senadoras, creo que eran 6 senadoras, el resto diputadas. Así que Son es todos un momento. momentos de la historia de grandes cambios. Grandes. De grandes cambios, no de cambios. Y de noviembre grandes. es un mes muy de la mujer y la política, en definitiva, Ajá, con los dos hechos sí. tan importantes, ¿no? Sí, sí, Cupo y también después 70 Mirá años. si nacías en noviembre, te faltó eso. ¿eh? Me faltó eso, por Te poco. faltó eso. Paridad también fue en noviembre. Fue en diciembre, o fue el último día de Yo noviembre. me jugaría que fue en periodo parlamentario y fue en noviembre. Ahora lo vamos de a chequear. 2017. Ahí tenemos imágenes, mirá, ahí estamos viendo en pantalla. La primera vez que las mujeres votaron. Sí, ahí está, mirá. Una gran afluencia. En la primera elección del 51 ya hubo legisladoras. Claro, en el 51 cuando las mujeres pudieron votar, que ya Antes la no ley había. No, es que la ley se aprueba en el 47. Sí. La participación política de las mujeres, que da el derecho a ser elegidas y a elegir. Y la primera elección inmediatamente después es la del 51, que es una renovación parlamentaria, y ahí es donde las primeras diputadas, una de ellas fue Delia de Guglielmini de Parodi, que lleva el nombre del Salón Delia Parodi, el principal de la Cámara de Diputados, porque además fue autoridad de MES, fue autoridad de Cámara, fue vicepresidenta segunda de la Cámara, y fue la primera mujer en hablar en el Congreso. Fue ella la primera en hacer uso de la palabra pública, defendió un proyecto que tenía que ver con el derecho de las mujeres. ¿Qué momento para esa mujer en ese, ¿no? Tener que hablar por primera vez ante toda la mirada de y qué hace Qué acá? lástima que no queda registro visual, No hay de ese imágenes de momento. esa ese momento. Lo único que hay son unas fotos. Ahora en el anexo de la Cámara de Diputados hay de hecho unas gigantografías que las recuerdan, porque bueno, quedaron provistas del año anterior, porque siempre se celebra este 11 de noviembre como fecha importante, pero están sus nombres, es muy interesante repasarlos. Tenemos el Salón Delia Parodi en la Cámara de Diputados y el Salón Eva Perón en el Senado. Son los únicos dos salones con nombre de mujer. ¿No? Sí, Delia sí, Parodi, sí. como decías vos, una de las primeras legisladoras, la primera en hacer uso de la palabra, y obviamente Eva Perón, que fue una referente política, sí, pero lo referente importante también de la de esa Cámara de ley. Diputados es que creo que en los 90 fue la primera vez que se recordó a estas mujeres, en definitiva, de aquel 51 y se nombró, se aprobó el nombramiento de ese salón. Así De que ese bueno, salón. es un día Muy bien, un emotivo, lindo podríamos día. decir. Bueno, hablando de otros temas, contanos. Sí, A traje ver. un resumen de uno de los proyectos que tiene media sanción de la Cámara de Diputados y que busca ser aprobado de la Cámara de Estamos Senadores. haciendo trabajar mucho a Amanda. Mucho, che. sí. ¿Vos tenés Yo algo pensé que venía para vos. contarnos? Pensé que venía yo, sí. Pero póngalo. no, pero viste, está bien. Me tienen así, Sí, ¿viste? sí, Como no ¿viste? vengo nunca, me No sé, dieron. yo, viste que obedezco. Acá dice, vamos con Amanda, vamos con Amanda. Lo voy a hacer vamos. rápido porque hablé mucho y tengo que tomar agua, como bien dice Eduardo. Bueno, La historia es que esta es la comisión bicameral para el seguimiento de la licitación de la hidrovía. Es un proyecto de ley que tiene media sanción de la Cámara de Senadores. Fue aprobada el 30 de mayo, hace bastantes meses ya. Por mayoría, 59 votos a favor, ninguno en contra, todos también de Juntos por el Cambio. Un respaldo unánime y que tiene como toda comisión bicameral, una cantidad de integrantes, 6 senadores, 6 diputados, obviamente con su presidente y su vicepresidente. Este tipo de comisión es una comisión bicameral que va a durar un tiempo, no va a ser para siempre, va a Claro. tener un tiempo en torno a la investigación vinculada con el proceso de privatización de la hidrovía y de los servicios que se tienen que llevar adelante
para ese procedimiento. ¿Qué tiene como objetivos? Principalmente el estudio, el conocimiento, el seguimiento, el monitoreo, la auditoría de todo el proceso licitatorio de la hidrovía Paraná-Paraguay. Sabemos que está vencida y está prorrogada de manera por un decreto del presidente de la Nación, así que esta comisión lo que busca es aportar información y también controlar las inversiones para el desarrollo integral de las regiones y vinculado sobre todo a las cuestiones del transporte, la integración y el crecimiento económico. Tiene también la potestad de poder solicitar todo tipo de documentación, información de la hidrovía, tanto sector privado como el sector público, citar a funcionarios provinciales, nacionales y también llevar adelante la representación de la convocatoria de representantes de distintos organismos que controlan y ejecutan esta hidrovía. Lo más importante viene ahora. ¿Por qué? Porque la hidrovía es nada más y nada menos que la ruta fluvial más importante de la Argentina. Tiene alrededor de 1.600... Esa es mercadería que entra y sale por ahí. Exacto, es la ruta más importante. Primero porque tiene 1.635 kilómetros que permite la salida hacia el océano de distintos tipos de embarcaciones de carga. Constituye un caudal de salida del 80% de las exportaciones nacionales. Es el principal lugar. ¿Y por qué? Porque es lo más barato, en definitiva, ¿no? Una barcaza transporta hasta 1.600 toneladas, mientras que se requieren 40 vagones de ferrocarril y 80 camiones para transportar la misma carga. Entonces es mucho más barato. Por otro lado, transportar una tonelada de carga por litro de diésel se corresponde a 251 kilómetros que puede hacer una barcaza, mientras que el ferrocarril, ese mismo litro de gasoil, puede dar la autonomía para recorrer solamente 100 kilómetros y a un camión 29. Bueno, por eso acá se ha discutido mucho, pasa que se le dio la potestad al camión en determinado momento, no hace tanto, y no tanto al ferrocarril o a las hidrovías. Bueno, pero la hidrovía... Entonces la logística encarece. Con un país gigante como tenemos. No solo encarece, sino por otro lado es lenta. Sí. Claro. ¿Entendés? Mucho más, pero además requiere mayor cantidad de gente involucrada en definitiva, y lo que hay que poner sobre la mesa es que cuando se hizo la privatización de la hidrovía, que se privatizaron no solamente el dragado y el balizamiento, que es el proceso de calado para que vayan y se muevan mejor los barcos, sino que también los puertos se privatizaron. Ahora lo que se está discutiendo es quién cobra la mercadería. Que cada vez que hablamos de esto yo me acuerdo de los genoveses, qué astutos que fueron, que ellos, viste, bien mercantilista, se instalaron en todos los puertos. Entonces, ¿por qué? Con eso, ¿qué hacían? Lograban controlar la mercadería propia que enviaban y que recibían. O sea, y acá, bueno, clave para nosotros saber qué mercadería sale y qué mercadería ingresa, ¿no? Exactamente. Y en la región, no solo acá. Y también en ese sentido es importante la Comisión Bicameral de la Hidrovía, porque ahí está la representación no solamente de la ciudadanía a través de los diputados, sino también de las provincias, porque hay alrededor de 8 provincias que intervienen en la hidrovía del río Paraguay-Paraná. Porque por allí pasa, tenés que... Ahora, ¿no encarece toda la operatoria? Porque hasta ahora también estaba controlado por el Estado. Más o menos, porque lo que hacían era... Porque ahora van a tener que tercerizar el calado, tercerizar... Es que eso ya estaba todo tercerizado. ¿Y queda igual? No, lo que hay es, desde septiembre, está a cargo de la Administración General de Puertos del Estado Nacional por 12 meses, hasta que... Porque el tema era renovar la concesión. Exacto, pero hay un periodo, un periodo intermedio de una gestión. No es para que lo estatizamos. No. Y la Comisión Bicameral lo que quiere hacer es investigar cómo fueron los procesos de privatización de los 90 hasta ahora, porque esto se privatizó en el 91, y lo que están pensando también es ver si se puede, por un lado, hacer una articulación entre sector privado para garantizar algunas cosas como y sector público. Empresas. Exactamente, pero lo que requiere es la intervención de muchos actores, en este caso los representantes de las provincias, que son los senadores, porque son 7 las provincias involucradas, si no, no se pueden tomar decisiones. La cantidad de containers que llevan esos barcos. A mí me impactó, ¿no? Esto de que una barcaza transporta 1.600 toneladas, mientras que para transportar esas 1.600 toneladas se necesitan 40 vagones de ferrocarril y 80 camiones. O sea, es una diferencia abismal. Mira, hay una ecuación que te habla de mucha gente de campo. Dice, traer granos del norte al puerto de Rosario es más caro que traerlo de China. Sí, por el transporte que es Por el transporte que muchas veces, y que muchas veces va
cargado el container y viene vacío o viceversa, Exacto. entonces es mucho más económico y carga por allí. Entonces es más económico y tiene que ver con esta comparación que haces Y vos. hasta ahora, en definitiva, lo que pasó es que durante estos 20 años que estuvo privatizada la hidrovía, no había habido ningún control específico de todas las fuerzas políticas que están representadas en el Congreso. Lo que están cambiando es ese paradigma para que no quede solo en poder del Ejecutivo y que haya Ahora- alguna posibilidad de corrupción, sino que haya un control más, más profundo. Ahora, visto que vos Que les cueste un poco más, por lo menos. Visto que vos mencionabas que hubo unanimidad, ¿no? En el Senado y que ya está funcionando esta concesión por un año, que ya empezó en septiembre. Si sigue perdiendo mucho tiempo en la creación de la bicameral, se puede correr el riesgo de que queden pocos meses para hacer todo lo que tiene como objetivo la comisión bicameral. Exactamente. Pero bueno, está con media sanción, seguramente va a tener dictamen favorable porque todas las fuerzas políticas en general lo acompañan y será uno de los proyectos, esperemos que tenga validación de Mirá. la Cámara en el próximo... Mirá esa barcaza, mirá la cantidad de container que ¿Sabés lleva, que la que vemos ahí en me Panamá. encantaría, acá abajo, en realidad. me encantaría hacer un acá. viaje así. ¿Qué te encantaría? Ir ¿Subirte entre a los una barcaza? containers. No, Anda un bueno. crucero de Bueno, vacaciones. eso, ir a hacer un viaje. Ah, Son pero dos cosas vas a ir de ahí distintas. de Ojo polizón, que querés decir. Puedo Entre cambiar el rumbo de mi vida profesional y hacerme marino mercante. Ah, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no? ¿Te gustaría ser marinero? Puede Sí, ser, ¿por sí, qué sí. no? Está bien. Pero no ahí, no entre los containers. Pero me imagino Bueno, que debe tener podemos- una zona para los tripulantes que no es entre Sí, containers. claro. ¿sabes? Ah, pero a vos te gusta ser tripulante. A mí me gusta, sí, yo sí. pensé que te gustaría viajar así. en una- me gustaría viajar, Manejar. una travesía por el marino océano. mercante. Ahí está, muy bien. ¿Quién te dice? Muy bien. A ver, el marinero Giorgetti. Y ahí está, sí señor, acá está. Baldeando- Ahí está. baldeando la- Bueno, claro, sí, qué La problema cubierta. hay. Y después, Sí. claro, o Más- para cocinero. más- para más no, o claro. cocinero, ahí está. Y bueno, ¿vos sabés por qué tiene el baberito ese para atrás los marineros? No. Por el cabello, para que no ensucien el traje. claro, el uniforme. Que es Entonces, blanco, mientras que trabaja- nunca se entendió claro. por qué era blanco. Entonces, de ese babero, porque viste que hoy uno lo ve y es todo parte de la indumentaria. Claro, lo que pasa es que y de la- pasaban mucho tiempo en los barcos y no se mucho, cortaban y los tenía el pelos. cabello largo, entonces no el corte que tenés No, vos, este mirá, corte mirá qué fino. corte el pelo. Pero este es de peluquería, así que Sí, no. se nota que es de Hay que peluquería. sostener esos cortes, ¿eh? No es para ninguno de nosotros dos. No, Va a tener ese lindo estamos- corte de pelo. Muy bien. estamos ¿Y sosteniendo- qué va siempre a la misma peluquera? O Tengo un peluquero? peluquero que me corta así. Solo a vos. Y claro, es un artista. Es un porque la artista, verdad sí. Él tiene el mismo corte, así que compartimos. ¿Ah, sí? Sí, Ah. le dije, quiero tu corte y me lo hizo. Es muy... Tiene un noventoso, ¿no? Es noventoso, sí, es medio noventoso. Ah, sí. Ah, sí, sí. mirá, muy bien. Araceli González en su momento. Sí. ¿la verdad? Es más, Sí, mirá Demi que será Moore. noventoso Demi que le Moore dice también, en algo, Ghost. te quedo precioso, querida. Yo no te voy a defraudar. Bueno, ¿listo? ¿Estamos? Listo, Gracias. ahora todo para Marcos. ¿Cuánto me saqué ahora? ¿Podemos? ¿Cómo? ¿Cuánto me saqué? ¿10 o 9? 9. Déjame el 1, aunque sea. No, 9. Hacemos un Perfecto. repasito, Sí. puede ser, Sí. por favor, de los temas, en definitiva, que yo creo que, que quedan. en principio, no te preocupes, en principio todo lo que es presupuesto se va a llevar las miradas, las horas y la atención de todo el que venga al Congreso como nuevo Mira, integrante. lo que uno que habla y con los que están, ¿no? Lo que habla uno con los diputados es que hay Sí. un compromiso y unas conversaciones informales de que pasa el periodo electoral y se arranca a full con el tema presupuesto, con el sí. objetivo de sancionarlo en la Cámara de Diputados y darle algo de tiempo al Senado para que lo pueda sancionar antes del recambio del 10 de Viste lo que diciembre. dijo Máximo Kirchner, ¿no? En las últimas horas. Está muy enamorado de la macroeconomía. Sí. Y tiene que ver con el presupuesto. Sí. Así que atención porque va a ser discutido, o ya debe estar siendo discutido. Ya, Está dentro siendo de- discutido y hay mucha expectativa por ver qué pasa ese primer día de que Sí. comience el debate. ¿Qué versión del presupuesto finalmente Pero vos es el que imaginás, claro, no es el que trajiste. Exacto. O sea, no es el que ¿Qué está. vamos a discutir? No, no, ¿Qué no. presupuesto vamos a discutir? ¿El que envió Guzmán o el que finalmente el oficialismo va a presentar el primer día de debate en comisión y diga estos son los lineamientos que queremos sancionar en el presupuesto? En general, lo que sí trascendió ya, en definitiva, es que varios gobernadores estuvieron participando de reuniones con el presidente de la Cámara. De hecho, en octubre, a principio de octubre, cuando se quiso hacer la sesión sobre etiquetado frontal y no se consiguió el quórum, estuvieron Axel Kicillof y también Quintela, el gobernador de La Rioja, presentando sus propuestas para modificar
el presupuesto según el mensaje ingresado el 15 de septiembre. Diputados de Misiones, todo Sí. dice lo mismo. Pusieron número 24. Sí. Entonces están, viste, ahí, ¿cómo no pusieron número? ¿Qué va a ser? Bueno, Amanda, gracias. Bueno, hasta gracias. la próxima. ¿Lo pasaste Eduardo. bien? Súper bien, Bueno, me divertí. vaya a saber cuando nos toca otra vez. Ahora está Ya juntito, veremos. pero ahí está. Acá con Marcos también, de vez en cuando. Nos estamos viendo De los vez en jueves. cuando. Marcos dice, ¿con quién? No, tengo cosas que hacer. No, Tengo una vengo- agenda cambia la cargada. agenda. Vengo muy contento. Gracias, nos reencontramos. Chau, chau. Información. Análisis. Diálogo. Consenso. Innovación. Economía. Ambiente. Tecnología. Federalismo. Pluralidad. Oficialismo. Oposición. Todo lo que sucede en el Congreso. Te lo contamos nosotros. Porque somos tu voz en el Congreso. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Qué es tener tu casa propia? ¿Es tener un título que diga que es tuya? Sí, pero es más que eso. Es saber que vos y tu familia van a tener un lugar al que puedan llamar casa. Y a partir de ese momento, todo cambia. Los mates van a tener un sabor único. Las pastas van a ser más ricas que nunca. Y las noches en familia, más divertidas. Por eso lanzamos Casa Propia, un plan nacional de vivienda para que cada argentino y argentina pueda tener su casa. Conoce más en argentina.gov.ar/casa propia. Casa propia es construir futuro. Reconstrucción Argentina. Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat. Argentina Presidencia. Un día como hoy, hace 70 años, las mujeres argentinas votaron y fueron votadas por primera vez. En 1947 se había sancionado la Ley de Derechos Políticos, pero recién el 11 de noviembre de 1951 se hicieron efectivos. Fue la primera elección en la historia argentina en que el voto fue realmente universal, y como resultado, 26 mujeres fueron elegidas para ser las primeras legisladoras del país. A 70 años de este hito, celebramos y recordamos la lucha y el trabajo colectivo de todas las sufragistas. Uniendo voces. Diputados Argentina. Hola, buenas noches. Bienvenidos. ¿Cómo están? Esto es DTV Entrevistas. ¿Cómo te ves desde acá a unos años, Carla? Ay, qué pregunta, me estoy preguntando. No tengo la respuesta. A terapia. Tenés una idea de hacia dónde vas. Ahora, ¿dónde vas a estar en 2 años? Y bueno, lo interesante es el Vamos tránsito. viendo. Y sí. Después, lo que sea. Siempre los días me parecen cortos. Quisiera que tuvieran 48 horas. Y ese en algún momento, bueno, pará, ¿no? O sea que el futuro es eterno, no sé, está lejísimo. Para mí, Claro. Sí. DTV Entrevistas, jueves 23 horas. Con el Plan Básico Universal, siendo beneficiario o beneficiaria, podés acceder a planes económicos y accesibles de telefonía fija, telefonía móvil, televisión por cable e internet en todo el país. Solo tenés que llamar a tu empresa proveedora de servicios.